11:55, muy buenas tardes. 4 detenidos con más de 4 toneladas de hachís tras esta espectacular persecución marítima en la costa de Punta Umbría, en Huelva. Gracias a esta lancha y a un espectacular manejo de ella por parte de la Guardia Civil, han conseguido interceptar el otro vehículo que incluso intentaba huir arrojando algunos fardos al agua, así como garrafas con combustible. Finalmente fueron detenidos a 42 millas de Punta Umbría y se incautaron más de 100 fardos de hachís, por los que ya se ha decretado su ingreso en prisión. Una invasión de miles de cangrejos paralizan por completo el tráfico en una carretera de Luisiana. La insólita escena se ha producido cuando un camión que transportaba a los crustáceos ha volcado en mitad de la carretera, provocando que todos los cangrejos se esparcieran y los conductores se vieran obligados a parar. Algunos incluso han bajado para aprovechar la ocasión de tocarlos y fotografiarse con ellos. Increíble trabajo de los rescatistas para devolver una ballena varada de vuelta al mar abierto. Ella es Timmy y ha aparecido en la costa alemana del mar Báltico hace un mes. Los servicios de salvamento han decidido trasladar este cetáceo de 12 metros de largo y unas 12 toneladas de peso de vuelta a mar abierto, ya que creen que se encuentra desorientado. En una increíble operación colaborativa, más de 20 personas han participado en el rescate para arrastrarla a un lugar desde el que sea capaz de volver a su hábitat. Y peligrosísima bajada a pie de la montaña rusa, la que han vivido unos asistentes al parque de atracciones Six Flags New England. Se encontraban disfrutando de la atracción Superman cuando se detuvo, dejando a los pasajeros atrapados en una sección elevada de la vía. Bajando con mucho cuidado por un estrecho pasillo de mantenimiento y junto a un especialista, han tenido que volver a tierra firme tras comprobar que los sistemas de seguridad no funcionaron correctamente. Así que a cambio de casi haber muerto, el parque de atracciones les regala volver gratis cuando quieran. Bueno, volvemos a España con otros que también se la juegan. Después de que ayer se quedaran sin tiempo en el Tribunal Supremo, ha llegado el turno de la declaración de Koldo García y de José Luis Ábalos por el caso Mascarillas. Koldo, que ha tenido sus más y sus menos con el fiscal jefe anticorrupción, se ha presentado como el fiel escudero del exministro. Según él, solo trataba de ayudarlo en todo lo que podía porque trabajaba mucho. Además, ha reconocido que habló con Pedro Sánchez cuando era candidato a las primarias, pero que cuando llegó a ser presidente del gobierno no volvieron a cruzar ni una palabra. Arantxa de Fez. Sí, Marta, ese es uno de los muchos titulares que está dejando Koldo García a esta hora en el Tribunal Supremo, que continúa declarando, contesta a Aldama y niega haber tenido ningún tipo de contacto con el presidente del gobierno en el momento en el que llegó al Palacio de la Moncloa. Además, también niega haber recibido 10.000 euros mensuales por parte del comisionista y se presenta como una persona que trataba de facilitarle la vida al exministro, a José Luis Ábalos. Esto es un avance. Cuando el señor presidente del gobierno ocupó la Secretaría General del partido, es cierto que hablaba con él, Iván, pero es que yo hablo con las piedras. Me paro y saludo a todo el mundo. Pero después de que fue presidente del gobierno, yo creo que el sentido común tiene que resolver esto. Yo no hablaba con el presidente del gobierno. Bueno, imaginen que están tranquilamente en casa y descubren que les han sacado del padrón de habitantes a usted y a toda su familia y pasan de repente a ser ciudadanos fantasma. Es lo que le ha ocurrido a Irma y a su familia, vecinos de Barcelona, aunque oficialmente ya no lo son. En marzo recibieron una carta informándoles de que no podían votar porque se habían desempadronado de la vivienda de la que son propietarios desde 2005. Luego, más tarde, descubrieron que alguien desconocido se ha empadronado en su domicilio con un contrato de alquiler falso y temen que no puedan usar los servicios del ayuntamiento. Irma denuncia que demostrar que han sido víctimas de un fraude está siendo un infierno y que las autoridades los han tratado como a delincuentes. Alberto Martínez Collado. Sí, Irma y su familia están completamente desesperados. Llevan 21 años viviendo en este piso en Barcelona y hace poco más de un mes recibieron una carta en la que se les comunicaba que les habían dado de baja del padrón. Dice que nadie les notificó nada. De hecho, tienen miedo a enfrentarse a problemas con la administración. Por su parte, el Ayuntamiento de Barcelona sí que asegura que notificó en 4 ocasiones a la familia, pero ellos dicen que no han recibido ninguna carta. No es un caso excepcional. Ahora enseguida hablamos con ella, con la afectada, pero este es un avance.
No estamos empadronados en ningún sitio, somos como entes. A ver si no voy a caer yo enferma porque llevo un estrés y necesito hacer esto porque, mira, al menos el ayuntamiento se está contestando a vosotros, cosa que a mí de momento no me ha dicho nada. Viven aterrorizados por su hijo, que los ha amenazado de muerte y ha sido detenido por la policía por atacar a unos agentes con una pistola Taser en Motril, en Granada. Fran tiene 30 años, mide casi 2 metros y ha sido 3 veces campeón de culturismo. Desde hace 2 años sufre un trastorno psíquico de la personalidad del que no está curado y sus padres, Felicidad y Fran, piden ayuda desesperada para poder internarlo en un centro. Nos cuentan que este martes destrozó el gimnasio al que iba tras encararse con una monitora y aseguran que les ha dicho que quiere matar a personas. Imploran ayuda porque temen que ocurra una desgracia. José Medina. Así es, compañeros, me encuentro en Motril, Granada, en la casa de una familia pues que está totalmente desesperada. Llevan meses pidiendo ayuda y de momento no la tienen. Temen, como bien decíais, que pueda pasar algo peor. Ellos están con nosotros porque lo quieren avisar y sobre todo quieren esa ayuda para su hijo y para su hermano, para Fran. Si os parece, en un minutito vamos a conocer mucho mejor sus testimonios y la historia de Fran. Mi hijo antes de ayer, me dijo que me iba a matar a mí y a su hermano, a los dos. No sabemos si mañana viviremos o si pasa o lo que pase, porque al final no está en sus facultades mentales. Un acosador anda suelto en Jerez de la Frontera, en Cádiz, provocando el pánico de muchas mujeres del municipio. Hoy hablamos con algunas de sus víctimas, que lo han grabado de madrugada, cuando este hombre suele abordarlas. Denuncian que desde hace un año aparece por sorpresa, las asalta por detrás con los pantalones en los pies y gimiendo. Una de ellas detalla que en una ocasión llegó a atraparla en una esquina y tuvo que salir corriendo. Se quejan de que tiene antecedentes por delitos sexuales y varias órdenes de alejamiento, pero las incumple sistemáticamente sin que la policía se lo tome en serio. Jara Gómez. Y utiliza el mismo modus operandi, localiza a una de estas mujeres de forma aleatoria, la busca, la persigue, incluso se acerca a ella, se baja los pantalones y gritando se masturba. Hemos sabido también que utiliza la misma hora del día, normalmente cuando estas mujeres salen de casa para trabajar, y suele actuar aquí en el barrio de San Miguel, en esta calle, en esta zona. Son muchas las mujeres las que han presenciado estos hechos, las que han recibido comentarios sexuales de esta persona. Ojo, porque tiene ya antecedentes por agresiones sexuales y tiene 2 denuncias, solo 2 mujeres se han atrevido a denunciar y hemos hablado con ellas. Hoy, en Directo al Grano, vamos a hablar con Paula, a conocer su testimonio, su denuncia, su desesperación, porque tienen miedo, porque este presunto agresor sexual siga campando por las calles a sus anchas. Y también esta mañana hemos podido hablar con Cristina, que es la dueña de un bar, que decidió también denunciar porque vio cómo este presunto acosador se masturbaba a gritos en la puerta de su negocio. Escuche. Yo vengo muy tempranito a trabajar y este hombre se ponía entre los coches aquí masturbándose. Me encontré con él y me lo dijo, dice, te voy a cortar el cuello, dice, yo sé dónde trabaja y a qué hora entras. A miedo, que viene todas las mañanas, yo vengo sola, temprano. Hasta que un día no pasa algo, pues, así estamos. Esto es una pillada, macho. Esta frase textual la dice uno de los acusados del caso Ataúdes de Valladolid en una conversación telefónica pinchada por la policía, solo 2 días después de que saltara el escándalo. Es una grabación que se ha escuchado en la audiencia de la ciudad, donde continúa el juicio contra los imputados. 23 personas del grupo funerario El Salvador están acusadas de haber dado el cambiazo presuntamente a 6.000 ataúdes para reutilizarlos en nuevos entierros y generar así 4 millones de euros de beneficios durante 20 años. Esta tarde podremos hablar con Emilia, hermana de uno de los fallecidos, víctima de esta trama. Vio unas fotos del cuerpo de su hermano desnudo sobre unas tablas en lugar de estar dentro del féretro. Elena Godesart. Pues sí, a Emilia le hicieron creer que el féretro con el cuerpo de su hermana entraba en un horno crematorio falso, cuando presuntamente lo que ocurrió es que le trasladaron a varios kilómetros, le quitaron la caja, le quitaron la ropa y le incineraron encima de unas tablas de madera. Así le tuvo que ver en las fotos que le mostró la policía y que hizo un trabajador para supuestamente demostrar el cambiazo de los ataúdes. A pesar de que ahora conocemos este audio tan revelador hablando de pillada, pues los testigos de la defensa están siguiendo la estrategia de apuntar a este trabajador ya fallecido, diciendo que actuó completamente solo. Eso sí, Emilia está convencida de que una persona sola no pudo mover el cuerpo de su hermano. Dice que no puede olvidar esa imagen. Ahora duda incluso de si las cenizas que le dieron son las de él, y esos días pues se le están removiendo todos los sentimientos. Escuchamos.
Y a mi hermano pues le hubiera gustado recordarle como en las fotos y en cambio me viene como le vi yo en la policía. 2 fotos nos mostraron. Un desnudo, mi hermano, en unas tablas, que no era yo creo que no era ni caja, con un cartón aquí, con el nombre sí, y no sé si ponía más cosas, pero un cartón de estos de la calle. Ayer les contamos que se ha encontrado el cadáver del empresario Jesús Tavira, testigo clave del crimen de la viuda de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, en una casa en el Bacarot, en Alicante. Pues bien, su sobrino acusa al empleado de su desguace de ser su asesino. Asegura en El Español que el mecánico detenido, que vivía alquilado en la casa donde se ha localizado el cuerpo sepultado de la víctima, lo apuñaló y lo enterró allí. Según él, habían discutido porque el presunto asesino le había reclamado 1.000 euros de unas vacaciones que Tavira se negó a pagarle porque se había ausentado del desguace sin avisar durante 1 mes y medio. Nuria Grau. Así es, Gonzalo. Además, nosotros estamos en un punto primordial de la investigación, un lugar muy frecuentado por los agentes de la Policía Nacional de Alicante durante el más de mes y medio que ha durado esta investigación. Y es que este equipo de Directo al Grano ha conseguido localizar la campa de Jesús Tavira. Aquí trabajaba él para desguazar los vehículos y aquí es donde trabajaba con Omar, el mecánico al que ahora su sobrino acusa de ser el responsable del crimen a cuchilladas de su tío Jesús Tavira. Nosotros hemos podido hablar con uno de sus empleados que nos ha podido dar más detalles, también con compañeros del gremio del sector mecánico de Jesús Tavira, que en Alicante ya os adelantamos que todo el mundo le conocía y no por buenas obras. Hoy os vamos a dar más detalles de este crimen. Su madre muere por una angina de pecho que nunca se trató porque rechazó la medicina convencional, influenciada por un gurú naturista prescriptor de remedios homeopáticos. Hoy hablamos con la hija de la víctima. No la llora todavía mi madre. Por eso necesito que lo denunciéis. Hablamos con Pilar, hija de una víctima de la homeopatía que fallece durante el tratamiento de un gurú al que pagó más de 6.000 euros. Pilar nos desvela el modus operandi de estos pseudocientíficos y cómo no caer en sus terapias. Que escuchase bulerías o cosas tan disparates como tomar 2 huevos diarios durante una semana. Sonia y Silvia, nietas de un exiliado por el franquismo, regresan a España para interponer la primera querella por exilio forzado que obligó a su abuelo a huir del país en 1939 por ser republicano. Hablamos con ellas y nos cuentan su lucha para visibilizar la causa y obligar a investigar a pesar de que los culpables ya hayan fallecido. El 12 de agosto se podrá disfrutar en España de uno de los fenómenos del siglo, un eclipse total que durará apenas unos minutos. Pero la preparación para saber si podrás disfrutarlo desde tu ubicación comienza hoy. Os damos las claves para saber cómo y dónde podréis observar este acontecimiento. El periodista busca a Crispin, un hombre de 85 años con Alzheimer que escapó de la residencia geriátrica en la que residía. El centro asegura que saltó la valla con un palé de madera, pero su hijo denuncia que la puerta del aparcamiento siempre se encuentra abierta. 2 años después continúa buscando a su padre y espera más ayuda de las autoridades. Muy buenas tardes, Sara Santolaya, Ramón Espinar, Fátima Iglesias, Malavet, bienvenidos Hola, a los 4. Bueno, jueves 30 de abril, a las puertas del Puente de Mayo y muchos con la maleta preparada. Por eso, en la DGT se ha activado la operación Salida. Estáis viendo la señal en directo de la Dirección General de Tráfico. Se esperan más de 6 millones de desplazamientos desde esta misma tarde. Agentes de la Guardia Civil, medios aéreos, radares y drones controlarán la seguridad de las carreteras. Y como siempre decimos, si van ustedes a viajar, paciencia y precaución. Y además mucha atención con las condiciones meteorológicas, pues se pueden encontrar imágenes como las que nos han enviado. Bueno, vídeo que nos manda una espectadora desde su balcón en Loeches, en Madrid. Una fuerte tormenta de lluvia y granizo convirtió las calles de la localidad en ríos en cuestión de minutos. Era algo que ya se preveía. De hecho, el corredor de Henares se encuentra en aviso naranja por tormentas y el propio ayuntamiento de Loeches ha activado el plan de inundaciones. Y también nos envían desde Palencia unas imágenes bastante espectaculares. Es la resaca que dejó la impresionante tormenta de granizo que cayó ayer en Alar del Rey. Se puede ver a los bomberos limpiando las calles del Pedrisco, que arrasó cultivos y anegó sótanos. Fue una tormenta que duró muy poco, unos 15 minutos, pero con una descarga de tal magnitud que tiñó de blanco todo el pueblo.
Misma situación vivió el pueblo salmantino de Linares de Riofrío. El agua inunda la calle por la gran cantidad de agua y granizo que cayó también en muy poco tiempo. Fuerte pedrisca que caía con fuerza mientras sus vecinos se refugiaban y captaban con sus móviles lo que estaba sucediendo. Y así precisamente estaba la plaza de Santa María en Guadalupe, en Cáceres. Terrazas completamente vacías por la fuerte lluvia que estaba cayendo. En esta localidad se registraron más de 40 litros de agua por metro cuadrado. Y además hubo fuerte viento con rachas de hasta 72 kilómetros por hora. Tanto Guadalupe como otros pueblos de esa comarca se encuentran ahí en aviso naranja. Y los efectos de las fuertes lluvias también se han dejado ver en Murcia, carreteras anegadas de agua que obliga a conducir con mucha precaución y calles de distintas localidades completamente blancas a causa del granizo caído. Unas imágenes que puede que se repitan este jueves en el interior de Murcia. Y en este principio del Puente de Mayo el tiempo se ha estabilizado, aunque todavía la lluvia no se ha ido en numerosas zonas de la península. De hecho, la EMET ha activado avisos amarillos en el sureste peninsular. Bueno, Granada recibirá un gran número de turistas en este largo fin de semana. ¿Qué tiempo se van a encontrar, David Granados? Pues me temo que se van a encontrar un tiempo un tanto inestable. No sé si están viendo el perfil del cielo, nubes que están cubriendo toda la zona norte de la provincia de Granada. También está pasando en el norte de Almería y en la comarca de Cazorla, en Jaén. Es por ello que la Agencia Estatal de Meteorología ha activado el aviso amarillo por lluvias que pueden alcanzar los 15 litros por metro cuadrado. Para mañana, por la mañana habrá una pequeña tregua, pero por la tarde vuelven las lluvias. El sábado también será un día inestable. No tendremos buen tiempo hasta el domingo en esta zona de Andalucía. Y en Albacete el mal tiempo se ha cebado estos días principalmente con los agricultores. Gemma García. Pues es, Gonzalo, las tormentas fueron las grandes protagonistas de la tarde de ayer. Aquí en Minayas, en las 3:30 de la tarde fue cuando empezó a llover y eso provocó que calles y carreteras quedaran totalmente inundadas. El granizo también llegó. Los vecinos lo que nos cuentan es que lo más gordo de esta borrasca duró aproximadamente 20 minutos, pero que durante toda la tarde tuvieron lluvias muy intermitentes. Como os podréis imaginar, esto ha repercutido claramente en los campos de la zona. Nosotros ahora mismo estamos en un campo de pistachos y esta plantación llevaba cultivándose 5 años. Los agricultores pensaban que este año ya podrían recogerla y que ya daría sus frutos, pero nada, el granizo se ha interpuesto en su camino y lo dan todo por perdido. Fijaros que ya han pasado 24 horas y que todavía sigue el campo muy encharcado. Os podréis imaginar que esto tiene grandes repercusiones económicas para los agricultores. Nosotros hoy hemos estado con algunos de ellos y esto es lo que nos contaban sobre los daños. ¿De cuánto dinero estamos hablando? Sobre 40-50.000 euros, entre pistachos, cereal y leguminosas. 20 minutos y 60 litros de lluvia fueron suficientes para que las cosechas de los agricultores de Minaya en Albacete se vieran afectadas. Nos pilló de imprevisto, fue una cosa muy rápida. Empezó a caer agua, luego empezó a caer piedra y luego ya piedra sola. La verdad que un destrozo lo que hace la piedra. Aurelio ha perdido toda su cosecha de guisantes, estaba ya lista para recoger. ¿Y cómo está ahora? Ahora mismo está toda la parcela tumbada, tenemos que esperar a que todo se seque y vienen más lluvias en estos días y creemos que todo lo que hay aquí pues seguramente se vaya a perder porque se pudrirá. Quedaban prácticamente pues poquísimos días para recolectarlo porque como podéis ver el grano ya estaba formado y pues se han perdido enteros. Todas las viñas también están destrozadas. ¿Cómo podemos ver este daño? Está todo tocado. Esto es el grano de la uva. Mirad cómo está. Normalmente esto tendría que estar todo lleno de grano. Y luego lo que decimos, aquí en el suelo está todo. O sea que está todo el grano está en el suelo, perdido, totalmente. Juanjo tiene un campo de trigo y más de 60 hectáreas se han visto damnificadas. Teníamos pensado la recolección pues para mediados de junio, pues ya ves, económicamente nos metió un palo bastante grande. Los pistachos también llevaban 5 años en cultivo y ahora para recuperar el fruto los agricultores deben armarse de paciencia. Hay que echarle productos, hay que curarlo, otro dineral. Las raíces, como veis, está todo encharcado. A lo mejor se pueden pudrir, va a tener más enfermedades, más hongos. La reparación que tiene esto es económica. Trabajo y métele dinero. Los agricultores estiman en 50.000 euros las pérdidas y 2 años de reparación para que vuelvan a estar al 100%. Martín Barreiro, desde Castellón. No sé si es por la primavera, pero hemos vivido en todo el país tormentas muy fuertes y destructivas.
Así es, hoy esperamos algo menos, pero fijaos, quiero enseñaros justo el cumulonimbus tan gigante que tengo a mis espaldas. Estamos en la playa del Palmeral, en el Grao Castellón, y muy cerca de aquí ya se desarrollan esas nubes que están descargando tormentas en el sistema ibérico, y de hecho os las quiero mostrar ahora en los mapas. Estas nubes que estáis viendo detrás de mí las vemos en el radar en el sur de Teruel, en el interior de Castellón, ya descargan precipitaciones. Hoy las tormentas más fuertes sobre todo se esperan precisamente en esas zonas del este peninsular, tanto en la parte oriental de Andalucía como en puntos del sistema ibérico, como aquí también en Cataluña. Es donde están activados, como veis, los avisos amarillos en el sureste de Castilla-La Mancha, este de Andalucía, también Cataluña, Aragón. Se pueden producir en otras zonas del este peninsular. Hoy, aunque en menos zonas, siguen las tormentas y siguen siendo intensas. El fin de semana, el puente, mejor dicho, viene marcado todavía por bastante inestabilidad. Hoy lo contamos con detalle. Impactantes imágenes las que nos deja este temporal de lluvia y granizo que ha barrido varios puntos del país. Una de las zonas más afectadas está en la provincia de Ávila. Allí, en Madrigal de las Altas Torres, así de anegadas quedaban sus calles. ¿Dónde está el cuarto escalón? ¡Falta el cuarto escalón! Un mar de agua y granizo en todo el pueblo, cuya fuerza arrastraba contenedores sin control. Y también en Ávila, en Montbeltrán. Así bajaban los arroyos con una potencia jamás vista en la zona. Esto es imposible. En la vida he visto yo venir el río así, la vida. Un temporal que ha provocado además afectaciones en Zamora. La gran tromba de agua caída en Benavente dificultaba la circulación en las carreteras, y muy cerca en Arcos de la Polvorosa el granizo obligaba a sacar las palas. Tormentas fuertes que llegaban también a la Sierra de Cazorla, en Jaén. Así, con esta tremenda fuerza bajaba el agua en la pedanía de Collejares, en Quesada. Precipitaciones que dejaron allí 30 litros por metro cuadrado en muy poco tiempo. Y muy afectada también quedó la provincia de Albacete. Los vecinos de Chinchilla de Monte Aragón se encontraron con esta espectacular granizada que dejaba las calles convertidas en ríos teñidas de blanco. El pueblo quedaba así de anegado y se hacía difícil cruzar. Un temporal que ha provocado también crecidas como la del arroyo de Benizar. Y también tormentas intensas en Letur, en la Sierra del Segura. Lluvias que también afectaron de lleno en algunos puntos de Aragón. Va a ganar dos calles con bien de granizo, ¿eh? Así se sorprendían los vecinos de Lécera, en Zaragoza, al ver las riadas que bajaban por las calles de su pueblo repletas de granizo. Son las espectaculares imágenes de un temporal que parece no tener fin en algunos puntos del país estos próximos días. Operación salida del Puente de Mayo y el combustible vuelve a las andadas. Llenar el depósito de gasolina hoy cuesta 1,30 € más que hace apenas una semana. Un peaje extra justo cuando más coches hay en la carretera. En los surtidores el cabreo es evidente. Los conductores ven como el respiro de las últimas semanas se esfuma por la tensión internacional, obligándoles a pagar la gasolina 95 a una media de 1,52 €, justo antes de arrancar las vacaciones. Además, Gonzalo Vázquez. Marta, Gonzalo, muy buenas tardes. Así es, el precio del barril de Brent sube hasta los $126, el precio más alto en los últimos 4 años, hasta moderarse hoy por la tarde a los $116. Cargar el depósito de combustible hoy en España es 1,32 € más caros que hace tan solo una semana. Y cuando la gente viene a las gasolineras y se prepara para la operación salida, estos son los precios que ven, precios que nosotros ahora mismo estamos viendo en una gasolinera próxima a la 1 aquí en Madrid, en donde el litro de la gasolina de 95 octanos está a 1,55 €. Como bien adelantaban, la gente está cabreada. Eso nos lo hizo saber y esto es lo que nos contaban. Nos vamos de puente con la familia. Entre semana intentamos llevar como el coche que menos consume, los traslados largos y tal, pero claro, el puente, si vamos con los niños y todo, pues es un poco lo que hay, ¿sabes? La gasolina, sube la comida, sube todo, entonces pues claro, mal. Porque bueno, es un gasto extra que a lo mejor no pueden asumirlo. Donde vayan de vacaciones, pues en vez de comer, merendarán nada más, ¿sabes? Es que no nos da para más. Que siempre cuando sube, sube muy rápido y cuando baja, baja muy lento o no baja nunca. Ya estoy jubilada, vivo de una pensión y cada vez que lleno el coche pues es una fortuna.
Es una faena porque el que necesita el coche para trabajar, como es mi caso, pues nos afecta directamente, ¿no? Yo como autónomo lo estoy sufriendo bastante para el tema de desplazamientos y sobre todo los costes que van repercutidos para todo el tema de las distribuciones, entonces lo estamos notando bastante, la verdad. Seguimos así, vamos a tener que ir en bicicleta eléctrica, ¿me entiende? Bueno, para entender lo que pagamos hoy en el surtidor hay que mirar atrás y ver cómo hemos pasado de la estabilidad al vértigo, del vértigo al alivio y del alivio a la preocupación en apenas una semana. Sergio Martín. Sube y baja emocional, ¿no? ¿Sí? El precio otra vez disparado del petróleo, lo que hemos denominado jueves negro, especialmente de madrugada, ahora se lo explicamos, ocurría esta noche. El barril del petróleo Brent, el de referencia en Europa, pues se ha disparado hasta rozar casi los $126. Es un repunte nocturno del 7% motivado por varias cosas. Por un lado, por el miedo a que el conflicto de Irán se vuelva a recrudecer. La tregua energética se ha roto y uno de los motivos está otra vez en un punto del mapa que van a ver a continuación y que conocen muy bien, que es el estrecho de Hormuz. Por aquí, pues hay casi 200 barcos, 170 millones de barriles están ahora mismo varados. Trump ha amenazado con ataques inminentes para romper ese bloqueo iraní y el mercado ha entrado en pánico, pero ojo, porque este no es el único incendio. Por primera vez en décadas, la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, se ha roto. Emiratos Árabes abandona el cártel mañana mismo para producir por su cuenta, por discrepancias estratégicas a la hora de producir unas u otras cantidades de petróleo. El caso es que el grupo que controlaba hasta ahora los precios mundiales pierde su unidad en el peor momento posible. ¿Y cómo nos afecta esto a los bolsillos? Lo veíamos ahora mismo en los surtidores, pues al precio que van a ver aquí a continuación. El diésel, pues de momento es el que más sufre, ha subido un 4% en apenas una semana y ya cuesta de media €1,73, de media, ¿eh? Llenar el depósito es hoy 15 euros más caro que hace un año y en ciudades especialmente caras como Madrid o Barcelona, pues los máximos ya rozan los 2 euros. Y ante esta emergencia, el gobierno español ha tomado una medida también histórica porque ha liberado 11 millones de barriles de sus reservas estratégicas para garantizar que no falte combustible. Es la mayor movilización de toda nuestra historia. Pero los analistas advierten, si el estrecho de Hormuz no se abre pronto, este parche no será ni mucho menos suficiente. Conclusión, a la pregunta de por qué este repunte del precio de las gasolinas, pues porque coinciden las peores circunstancias posibles a la vez. El bloqueo en Irán continúa, Estados Unidos defiende presión militar, los productores maximizar beneficios y al final de la cadena la gasolina por las nubes. Es lo que hay. Gracias, Sergio. Fátima, siempre se corrigen los precios, pero siempre hacia arriba, ¿no? En el caso de la gasolina, y luego cuesta mucho esto de como una... O sea, como sube muy rápido y luego como una plumita, ¿no? No baja. Pluma y cohete, sí. Cohete. A ver, los productores dicen que es que ellos compran a futuro y que los precios a futuro, pues entre otras cosas, no tienen ninguna estabilidad. Llevabas bajando el precio de la gasolina 5 semanas hasta el punto de que llegó al mínimo de marzo y otra vez ha vuelto a subir y los augurios no son nada buenos porque hoy volvía a subir de nuevo el barril de petróleo. Cuando no hay estabilidad, la gasolina se dispara porque se protegen las espaldas los productores y las comercializadoras e intentan vender al precio que ellos creen que van a comprar en el futuro para disgusto de todos los que hoy tienen que coger el coche. Y los márgenes de beneficios creciendo, Ramón. Bueno, es que a mí me da un poco de rabia esta especie de complejo de Casandra de la izquierda, pero ¿os acordáis cuando el gobierno bajó el IVA de los combustibles y dijo la izquierda, si ustedes bajan el IVA de los combustibles y no topan los precios, lo que se van a encontrar es que la bajada del IVA se la van a repercutir en los precios en el primer puente grande que haya para irse los españoles de vacaciones cuando tengan que llenar el depósito del coche? Tómalo, aquí lo tienes. No. Bajó la gasolina de 2 euros el litro a 1,5 €, ya vamos por 1,7, el viernes que empieza la operación salida estaremos casi en 1,9 y el domingo cuando quieras volver a tu casa de la playa tendrás que volver a pagar a 2 euros el litro con el IVA descontado. Gracias. Y hemos ganado, han ganado las petroleras que no funciona ese 10%. así. No, bueno, pues explícame tú cómo funciona, Fátima. Pero si tenemos la gasolina en España, el nivel más bajo, prácticamente el más bajo de toda Europa en este momento, gracias precisamente a que se ha bajado el IVA. No. Es que, pero consulta los precios de la gasolina en el resto de Europa. Tenemos la gasolina el baja. efecto del IVA ha provocado que hoy, 1 de mayo, mañana 1 de mayo, los conductores no se encuentren con una subida en los depósitos de 25 euros y se encuentran con una subida de apenas
ganas 15 No, hombre, euros, es evidente un que sí. depósito, un Madrid-Valencia. Es evidente que si bajas el IVA bajan los precios, eso son matemáticas, Claro. de primero de primaria. Claro. Pero el problema es que si tú bajas el IVA y no obligas a las comercializadoras a no repercutir esa bajada en el precio final, te lo acaban repercutiendo, que nos lleva pasando toda la vida. Y también es verdad que para aprobar medidas también hay partidos para ponerse de acuerdo que dicen, oiga, bajo usted el IVA y tal, y para que las medidas salgan adelante es un cúmulo de circunstancias y de cosas que tienen que salir adelante. Dicho lo cual, cambiamos de tema porque hasta 6 patrullas de policía han sido necesarias para detener a un hombre que se enfrentó a ellos en las proximidades de un colegio con una pistola Taser. Este es el momento. ¡Me cago en vuestros muertos! ¡Os pego 3 tiros! Bueno, no es la primera vez que Fran, de 30 años, ha generado situaciones conflictivas. Este hombre, que mide 1,90 y ha sido 3 veces campeón de culturismo, ha llegado a destrozar el gimnasio al que acude tras un enfrentamiento con su monitora. Hasta hace 2 años su vida era totalmente normal. José Medina. Así es, Gonzalo, como bien has dicho, hasta hace 2 años, pues Fran era autónomo, tenía una tienda de nutrición y nos contaba su familia cómo en esa tienda de nutrición, además de ese servicio al público, era capaz de escuchar a todo el que iba a aconsejarle sus problemas, decir que era muy querido aquí en Motril. Ellos quieren dejar bien claro que, a pesar de este vídeo, de estas imágenes, Fran no es ningún delincuente ni tiene problemas con las autoridades y, si os parece, vamos a conocer mejor la historia de Fran. ¡Me cago en vuestros muertos! ¡Os pego 3 tiros! 6 patrullas policiales, un joven armado con una Taser y una escena de máxima tensión junto a un colegio. Así terminaba el último episodio de una historia que tiene desesperada a toda una familia. Mi hijo antes de ayer, me dijo que me iba a matar a mí y a su hermano, a los 2. No sabemos si mañana viviremos, porque al final no está en sus facultades mentales. Y ahora mi hijo no es porque no es que sea malo, es que está enfermo. Fran tiene 30 años, fue campeón de culturismo, tenía su negocio y una vida estable. Pues mi hermano siempre ha sido una persona muy emprendedora, siempre ha tenido mucha iniciativa, siempre ha sido conocido como una persona de respeto. Estuvo viviendo en Madrid, se fue sin nada y allí empezó a lograr cosas. Hace 2 años una depresión cambió la vida de Fran por completo y la de su familia. Mi hijo hace 2 años tuvo una depresión mayor con intento de suicidio. Lo ingresamos en psiquiatría en Granada y a los 15 días me lo querían echar. Me dijeron, si usted a su hijo no le busca un centro privado donde puedan trabajar con él, nosotros no podemos hacer nada. Su hijo tiene usted que llevárselo y se suicidará seguro. Hasta yo me he gastado en 6 meses cerca de 10 millones de pesetas. Ahora una recaída tras años de lucha vuelve a tener en vilo a toda la familia de Fran. Tanto tiempo ya llevamos sufriendo, que nosotros, porque mi padre y yo somos fuertes mentalmente y queremos ayudar pues, tanto a mi hermano como a las personas que hay fuera. Pero mi madre ya está cansada, porque es día tras día, tras día y tras día, y ya son años que al final pues lo estamos perdiendo. Claro, y es que él le dijo a sus padres, cuando estaba ingresado 6 meses, le dijo, papá, gracias por salvarme la vida. Y es que los padres de Fran están desesperados porque su hijo amenaza con matar y piden ayuda porque ya no tienen más recursos para pagar un centro privado en el que puedan ayudar y necesitan la asistencia de un centro público para poner a salvo tanto a su hijo como al resto de la sociedad. José Medina. Así es, Marta, como dices, esta familia pues está ya desesperada. Incluso ahora me comentaba Antonio, hermano de Fran. José, ¿cómo nos puede ayudar la gente? Porque es que se encuentran atados de pies y manos. Así que, bueno, a través del teléfono del programa, si algún experto le puede ayudar, ellos quieren que así sea. Antonio, Francisco, perdón, cuéntame, ¿qué pedís vosotros? Bueno, nosotros pedimos que las instituciones que antes no nos han ayudado hace 1 año y me hicieron gastar cerca de 10 millones de pesetas porque mi hijo decían que se lo enterrara o me lo llevara a un centro privado por no tener los medios que tenían que tener, yo pido ayuda esta vez porque no tengo más dinero, pido ayuda para que mi hijo primeramente no agreda a las personas y nos podamos quejar de lo que ha hecho y no agreda a nosotros, porque mi hijo es muy bueno, pero mi hijo tiene un problema como cualquier persona, como humanos que somos, un problema psicológico y ese problema se puede ahora resolver.
se puede resolver perfectamente con una terapia cognitiva conductual. Lo que pasa es que en Granada me lo quieren echar, que lleva 24 horas, ya me llamó a la psiquiatra, que allí no hacen nada, no pueden hacer nada con él, y yo le he dicho, ¿qué hago? Dice, no sé lo que podemos hacer con él. Pues entonces, si ellos no lo saben qué pueden hacer con él, yo lo sé menos. Entonces yo pido una ayuda del gobierno, que antes no me ha ayudado, pido una ayuda de las personas que pueden hacer algo por mi hijo y por nosotros, y sobre todo pido que luego no lloremos todos juntos. Yo lloré por mi hijo porque me lo mate la policía, porque no han ayudado a recuperarlo, y los demás también, familias que hagan cualquier cosa, lloren porque mi hijo haya hecho algo que él no ha querido hacer, porque ahora estamos hablando de una persona enferma, con un cuadro psicológico que cuando la han ingresado hace un mes fue por una diligencia, porque tenía que estar 3 meses sin tomar esas pastillas que se la estaba tomando de la depresión, porque ella no tenía depresión. Eso ha sido una burrada, y mi hijo tuvo un cuadro psicótico por esa medicación que se estuvo tomando 90 días sin tener que tomársela. Yo pido que, por favor, ya que no me han ayudado hace un año y han hecho que yo me gaste todo el dinero que tenía ahorrado, que me hagan ahora el favor de aconsejarme, de ayudarme y de meter a mi hijo en un centro cerrado donde tenga esa recuperación, que es recuperable ahora, y no nos quejemos luego y lloremos todos juntos de lo que pueda ocurrir con mi hijo, porque va a ocurrir una gran desgracia, y esa desgracia vamos a llorar todos juntos, y yo luego pediré responsabilidades al gobierno, pediré responsabilidades a los medios que han podido hacer algo, y pediré responsabilidades hasta que me muera a todo el mundo que no ha hecho nada por mi hijo ahora y antes. Entonces yo quiero hacer mucho hincapié en que yo estoy advirtiendo las cosas, en que mi hijo es recuperable porque mi hijo se recuperó, y que mi hijo ha recaído porque ha estado tomando una medicación que no ha tenido que tomar, dicho por una psiquiatra. Fran, en este caso, tiene el retorno, por si queréis conocer algo más. Sí, estábamos, gracias José, estábamos escuchando a Fran desde Plató. Claro, lo que exigís es ese informe psiquiátrico para que se pueda internar en un centro público, porque lo público es lo que se tiene que encargar de esto en este caso, porque no tenéis recursos. ¿Cómo está Felicidad? ¿Cómo está la madre? Bueno, mi mujer, lógicamente, todas las que son madres, tenéis que comprender cómo estará la madre. La madre lleva 2 años que tenía, hasta hace 2 años tenía un hijo ejemplar, un hijo que le decía a la madre todos los días, te quiero mucho mamá, no te preocupes si te hace falta algo, aquí estoy yo. Usted le daba todos los días 25 besos, venía todos los días a comer, estaba con su madre, con su padre, nos invitaba a comer a todos sitios, y mi hijo era una persona aquí en Motril muy respetable. Entonces ahora nosotros, ¿qué es lo que ha ocurrido? Pues que ahora, con una depresión como lo que nos puede ocurrir a todo el mundo, mi mujer está hecha a pedazos, mi mujer ya no puede hablar, mi mujer le ha afectado a la garganta, le ha afectado a su moral, le ha afectado a mi mujer, pues lógicamente, pues no sé si tendré que ingresarla en otro centro psiquiátrico con una gran depresión, porque ella primeramente se ve abandonada por todo el gobierno, se ve abandonada por todos los medios que le pueden ayudar, y se ve abandonada como madre porque no puede hacer nada por su hijo, cuando pudo hacer algo porque tenía dinero lo hizo. Estaba muy contenta, se creía que no iba a ocurrir esto más, y ahora ya dice, Fran, que soy yo, no puedo hacer nada, ya estoy agarrado de pie y mano. ¿Qué hago si no me ayudan? Entonces, lógicamente, ella no ha querido salir porque ella está muy afectada, claro. Ella está llorando, ella se le ha ido la voz. Y ella se siente muy abandonada, y dicen que todas las madres se pongan en mi lugar y sepan que estoy sufriendo mucho y que le ayuden a mi hijo porque lo que no quiero, como lo... Y una cosa que estás diciendo, Fran, que yo creo que es la clave, es que es recuperable, es que tu hijo es recuperable, y las administraciones, estamos hablando de un caso en Motril, en Granada, las administraciones tienen que intervenir allí. Y este es el llamamiento que hacemos desde la televisión pública. Un abrazo a Fran y a Antonio, que es el hermano de esta persona también. Un abrazo enorme y gracias por contar vuestra historia. Bueno, pues mucha atención a lo que puede ocurrirte, porque ya le ha sucedido a una familia de Barcelona y se están dando muchos casos. Han sido desempadronados de su propia casa. Irma, su marido y sus 2 hijos han descubierto que alguien les ha dado de baja del padrón con un contrato de alquiler falso. Y ahora son ellos los que tienen que demostrar que viven en su propia casa. Alberto Martínez Collado.
Sí, Irma y su familia están completamente desesperados, ya os podéis imaginar el panorama que tienen y el periplo burocrático que sufren desde hace poco más de un mes. Irma, buenas tardes, ¿cómo os enteráis de todo esto? Hola, buenas tardes. Pues mira, nos llegaron 4 cartas como esta, ¿vale?, del censo, que nos indicaba que ya no podíamos ir a votar desde el 1 de febrero de 2026 y el motivo era baja del padrón. Entonces, pues nos pusimos en contacto, nos dieron con el ayuntamiento, nos dieron cita para el 20 de abril y bueno, nos desplazamos al ayuntamiento de Sants-Montjuïc, que es el de aquí del barrio, ¿vale? Allí nos informaron que nos habían dado de baja porque alguien había presentado un contrato de alquiler. Entonces nos dieron una instancia genérica para rellenar y presentar la máxima documentación que tuviéramos, escrituras, facturas de los suministros, el recibo del IBI. Bueno, mi marido y mi hijo tienen discapacidad del 34, las tarjetas de discapacidad, todo esto. Un contrato de alquiler falso de alguien que no conocéis y vosotros tenéis que estar entregando documentación cuando es vuestro piso y pagáis vuestra hipoteca. Exacto. Y aparte de eso es que presentamos todo y no nos dieron de alta automáticamente, que yo pensaba que era lo que iba a pasar, ¿no? No. Con todo esto nos dijeron que se trasladaba a la oficina de población, que no sé qué es, que no lo había oído nunca, ¿vale? Y que nos contestarían. Y así estamos. ¿A qué problemas os enfrentáis ahora que sois, podemos decir, ciudadanos fantasmas, ¿no?, que no constáis aquí en Barcelona? Somos entes ahora. Pues mira, podemos tener problema, por ejemplo, con la zona verde del coche, la residente, porque claro, si no residimos, si consta que ya no tenemos aquí el padrón, luego, ¿qué más? Pues el ambulatorio, la seguridad social, Hacienda, podría ser también que nos tuviéramos problemas, bueno, no sé, la tarjeta rosa que tiene mi marido y mi hijo. Todo esto ya nos están solicitando tema de eso, de que quieren certificados del padrón. Irma, bueno, compañero. Hemos hablado con ellos, dicen que os notificaron. Perdona, sí, Marta, pregunta. Disculpa, Alberto. Te van a preguntar desde Plata. Sí, que te he interrumpido, ahora sigues tú, discúlpame. No, nos estábamos preguntando, Irma, claro, aquí en la mesa, Juan Malavete y Fátima estaban apuntando, claro, se cruzan datos en las administraciones, no es posible que puedan, al cruzar datos, Hacienda, como verificar la versión que es la realidad de Irma, Juanma. Tienen que actuar de oficio. Claro. Es que el ayuntamiento puede actuar de oficio en un caso como este. Claro, es que esto es muy fácilmente comprobable y además se puede personarse la administración en su casa y ver que allí no está viviendo nadie de alquiler, sino los legítimos propietarios, ¿no? Por lo cual yo lo que creo que aquí hay es una dejación de funciones muy clara por parte de la autoridad que una vez más, bueno, pues tiene patas de granito, ¿no? Y se mueve demasiado despacio y con mucha burocracia. Yo solo me queda mandarle mucho ánimo porque esto es una injusticia tan flagrante que es que no se puede producir, no puede ser ni siquiera posible que alguien se empadrone en una casa que está habitada por y visibilizada evidentemente aquí como tiene que ser. Gracias, Alberto, y gracias, Irma, por atendernos. Un abrazo. Que se solucione pronto. Gracias. Bueno, lo que algunos agitadores venden como periodismo, la justicia lo va a analizar como una posible agresión. Este es el episodio en el que el creador de contenido favorito de la ultraderecha hostiga a Begoña Gómez, mujer del presidente, y se acaba enfrentando con las personas que la acompañan en un establecimiento de Madrid. Según la denuncia interpuesta, llegó a impedir la salida del local a la mujer del presidente, como decíamos, presidente del gobierno, un nuevo hito en la repulsiva galería de hazañas del influencer casi licenciado que ha corrido en busca de la provocación en las redes con una edición, suceso editado, falso por lo tanto, donde solo sale lo que él quiere que veamos. Pero no se pierdan el curioso timing de las actuaciones de este tipo. El día antes de esta persecución, Quiles estuvo comiendo con diversos cargos del Partido Popular. Y tras el incidente, Rafael Hernando, casualmente también diputado del Partido Popular, ha tardado un suspiro en usarlo como munición política en la red X. Las imágenes dicen todo lo contrario, otra que acabará poniéndose un cabestrillo. Hernando, con estas declaraciones, arremete contra la denuncia de Begoña Gómez y, de paso, contra nuestra querida compañera aquí presente, Sara Santolaya. Es una jugada redonda, el agitador ultra de referencia sube el vídeo editado y el político pone el altavoz y, de paso, los dos convierten la política pues, en un lodazal. Uno apunta y el otro dispara. Y aquí está Sara, como decíamos. Sara, tú, aparte de sufrir ese hostigamiento, esas persecuciones, ese acoso, también está la revictimización, ¿no?, que está sufriendo de otra vez, una y otra vez. ¿Tú cómo estás? Bueno, es verdad que Rafael Hernando no me suelta el brazo como tampoco suelta otras cosas. Pero la realidad es que es agotador que tener que aguantar
por parte de un cargo público, un diputado que lleva 20 años ahí gastando el dinerito de los españoles, ataques constantes. Lo que pasa es que Rafael Hernando defiende a Vito porque son compañeros de trabajo, son militantes del Partido Popular, trabajan en lo mismo y cobran del mismo, del Partido Popular. Bueno, ¿cómo estoy? Pues lo llevo como puedo, esperando que la justicia haga algo y sobre todo muy agradecida a la gente que apoya, que arropa y que respalda. Lo que ha pasado con Begoña Gómez es una vergüenza porque ha sido una escalada de violencia que hemos visto, que habéis visto en el último tiempo. Empezó con ciudadanos cualquiera, con periodistas, con analistas, con gente sobre todo del lado progresista de este país y ha acabado con nada más y nada menos que la mujer del presidente del gobierno, una autoridad. Si Vito Quiles esto se lo hubiese hecho a la mujer de Donald Trump, de Aznar, de Macron, estaría durmiendo en la cárcel y hubiese tenido otro resultado, pero parece que en este país se puede hacer todo. Y lo indignante es que el Partido Popular no lo haya condenado, que la violencia pueda ser una herramienta legítima en una democracia. Entonces yo creo que Vito Quiles acabará entre rejas antes o después, porque no se puede normalizar que pueda decir que un hombre es pederasta, no se puede normalizar que humilla a una mujer con un 75% de discapacidad como fue Violeta, no se puede normalizar tenerle en tu casa, en tu trabajo, un acoso diario, un maltrato psicológico sistemático. Yo creo que acabará entre rejas y que el Partido Popular lo pagará muy caro. Imágenes que difunde, sesgadas, editadas, cortadas. Sí. Ahora hay unas imágenes dentro de las cámaras de seguridad de ese local, que son las que se presentarán porque van a colaborar con la justicia, pero unas imágenes editadas que corren como la pólvora, metafóricamente hablando, evidentemente, y que dan una visión concreta y llevan al espectador, al que las ve, a una conclusión concreta, sesgada, falsa. Lo que ocurrió ayer en una cafetería de Madrid con Begoña Gómez no fue periodismo, fue una emboscada. Este agitador que participa en las campañas del Partido Popular, en lugar de dedicar las tardes a sacarse las asignaturas que le quedan pendientes para terminar la carrera, está empeñado en que su gran logro profesional sea el hostigamiento callejero. Es el primer plano del vídeo subido por el agitador Vito Quiles tras localizar a Begoña Gómez en una cafetería de Madrid. Señora Gómez, ¿qué tal? Como ven, parece que saluda a la esposa del presidente, pero el plano es tan cerrado que ni vemos ni escuchamos a nadie. Señora Gómez, ¿qué tal? Son los 2 primeros segundos de un vídeo con el que Vito Quiles pretende demostrar un supuesto acoso hacia él, pero lo cierto es que este vídeo no narra cronológicamente lo ocurrido, porque vean, está construido a base de cortes de edición para que veamos lo que quiere contar. Señora Gómez, ¿qué tal? A partir de aquí, los saltos de imagen se disparan. 1, 2 y hasta 3 cortes. Oye, que me quites mi móvil. El vídeo está lleno de ediciones mientras el agitador persigue a Begoña Gómez. Una asesora. Pero la imagen se vuelve a integrar sin saltos justo cuando alguien intenta detenerle a él. ¡Que no me pegues! Begoña Gómez mantiene en todo momento el teléfono en la oreja, camina al margen del hostigamiento y ni una sola vez dirige la mirada hacia Quiles. Este es el último instante en el que vemos a la esposa del presidente en imagen. A partir de aquí desaparece la edición. Parece que ahora sí, el agitador ultra quiere que veamos lo que ocurre, sin manipulación alguna. Es justo el momento en el que el conflicto se centra en él. La mujer que le agarra para frenar el acoso es Lourdes Solís Toledo, coordinadora del PSOE en Torrelodones. Un forcejeo que termina con un insulto machista por parte del alborotador. ¡Pero que paréis, charos! Charos, descalificativo usado para hacer referencia a mujeres feministas con voz propia. ¡Pero que paréis, charos! Y por la ventana, así afirma Vito que tuvo que huir, admitiendo implícitamente su presencia en el interior del local donde, según la denuncia de Begoña Gómez, se produjo el acoso. El presidente para hacer chanchullo. Sin embargo, no hay rastro del interior del local en el vídeo publicado por Vito Quiles. Una grabación incompleta, plagada de cortes y editada a su medida. Fátima, ¿qué te parece a ti esto? Bueno, lo primero, empatizar absolutamente con Sara y con otra amiga que es Ana Pardo de Vera. No puedo imaginar cuál sería la reacción de cualquiera si tenemos esto. Yo creo que la reacción debería ser cabeza fría, pero entiendo que a veces es imposible, porque al final se les da lo que él quiere y lo que va buscando es exactamente eso. Y luego tenemos que comprender y digerir que estamos conviviendo con un tipo de comunicación diferente, tanto política como mediática, que está basada exclusivamente en la confrontación agresiva, cuanto más agresiva mejor, y la viralidad.
tienen a su favor que hay generaciones enteras de jóvenes que ahora solamente se informan o por Twitter o por Instagram, y gracias al frame de 30 o al editado de 30 segundos de turno que nos lleva hasta eso. Yo lo único que me pregunto, que me gustaría preguntarme, es cuál es el grado de responsabilidad que tenemos todos los que estamos aquí, los medios de comunicación, las tertulias, los políticos, por supuesto el Congreso, que todavía permite a Vito Quiles estar ahí sin ser periodista, es un agitador, los periodistas somos otra cosa, entre otras cosas contextualizamos. ¿Qué grado de responsabilidad tenemos? ¿Y qué grado de responsabilidad tienen los que lo financian, no, Ramón? Claro, yo iba a decir que... Me han faltado los políticos, que tienes razón. Bueno, sí, lo has dicho, lo has dicho. Te iba a decir, ¿qué grado de responsabilidad tenemos? Pues ninguna. Pues ninguna. Bueno, pues podremos estar más o menos acertados en cómo respondemos a las agresiones, pero ¿qué grado de responsabilidad tenemos en que este tipo haga lo que hace? Hombre, estaría bueno, ¿no? Estaría bueno que vayamos a decir que la responsabilidad de que este sujeto persiga a una persona que ni siquiera es un cargo público y que ni siquiera está sujeta al escrutinio público. Quiere decir que si esto lo hace con un político, es vomitivo. Pero es que lo está haciendo con una señora que la historia con ella, ¿cuál es? Que es la mujer del presidente del gobierno. Y entonces ya podemos acudir a los domicilios, a las vidas privadas o a los lugares donde toman café las parejas, los hijos y los familiares de los adversarios políticos para joderles la vida. Bueno. Esta es la puerta que estamos... Pues no, perdona, Fátima, vamos a visibilizarlo perdona, todo, Fátima, vamos. pero es que esta es la puerta que Vamos a estamos hacerle abriendo. grande. Pero déjame, perdona, Fátima, la puerta que estamos abriendo es que se puede ir a joderle la vida a familiares, a amigos, a padres, a madres, a hijos de gente que son adversarios políticos, señalándoles, grabándoles, persiguiéndoles e incomodándoles. Porque ¿qué estaba haciendo Begoña Gómez ayer? Comer, Pero bueno, tomar un café. No, perdón. Se hizo con Ana Botella, No, se ha hecho Fátima, con Teresa de Santa perdón. María, se ha hecho perdón, con Fátima, Miguel no se ha hecho. Vamos a ver. No se ha hecho. A Soraya Sáez de Santa María. A Soraya Sáez de Santa María. Primero es un poco. Me fastidia un poco que me quites el turno, ¿eh? Hay una diferencia enorme, y es esto que va a contar Gonzalo. Yo esto no lo había visto antes, desde luego, Fátima. Ah, bueno, a este nivel. O sea, a este nivel yo no lo había visto nunca. Lo está deseando que ocurra algo al tiempo. Y hoy en X, en esa red social para algunos que es una fosa séptica para otros, el agitador ha relacionado la suspensión de la agenda de Pedro Sánchez con la denuncia que Begoña Gómez le ha interpuesto. Literalmente dice: Pedro Sánchez suspende su agenda. Esta decisión llega tras la denuncia que me ha interpuesto su mujer Begoña Gómez. Apreteu que funciona. Bueno, pues este sueño húmedo de Vito Quiles ha sido obviamente negado por Moncloa, que ha mostrado su repulsa por este nuevo episodio del agitador. Claro, es que, Juanma, la palabra apreteu, esto lo decían ciertas facciones del independentismo cuando presuntamente querían introducir, violencia, ¿no? Torra. Yo recuerdo a Quim Torra, sí. Mm. Recuerdo a Quim Torra hablando de apretar el independentismo, él quiere hacer esa analogía, pero la hace, una vez más, sin cumplir el principio sacrosanto del periodismo, que es contrastar lo que se dice. No es periodista. Hay que decirle a la gente que nos está viendo que esta persona está acreditada en el Congreso, un error conceptual que ahora se ha cambiado con una reforma del reglamento del Congreso, y tiene abiertos varios expedientes de expulsión, pero nosotros, los demócratas, les damos garantías hasta el diablo, y hay que darle todas las garantías, y en eso está, en derivar y en alargar un poco el proceso, impugnándolo todo, pero se hará justicia más pronto que tarde. No es periodista quien era jefe de prensa de Se Acabó la Fiesta, el partido de Alvise, y candidato a las elecciones europeas. No es periodista quien no ejerce el periodismo, sino el acoso. No es periodista quien trastorna, impide y manipula las ruedas de prensa que hacemos los periodistas parlamentarios en el Congreso, que no nos permite preguntar, que intenta reventarlo y cuya sola presencia, aparte de intimidar a otros compañeros e intentar, amenazarlos con que les va a echar encima a toda su legión de bots y de minions, aparte de eso, se lo pone fácil a los políticos, porque donde estamos los periodistas parlamentarios y está Vito, pasan de largo y no se someten a la fiscalización nuestra. A mí me parece que Vito Quiles es un cáncer para el Congreso, es un cáncer para los medios reales, tenerlo al lado, y que el problema es hasta cuándo lo podemos aguantar y que haga este tipo de cosas, ¿no? Porque
Ir dentro de una cafetería a preguntarle a alguien, acosándola, no es periodismo. Y eso hay que tenerlo claro, Sara, porque lo manipula todo, incluso los vídeos que hace dentro del Congreso están manipulados. Cierra, Sara, brevemente Solo, y sí, avanzamos. muy breve, pero dos cosas muy importantes. Una, lo primero, cuando vemos los tuits de Vito Quiles que pone me encuentro a, me encuentro con, es mentira. Hay un seguimiento, hay chivatazos, están organizados. Él viene a las puertas de mi casa con coches de lujo, que alguien se los está pagando y que habrá que saber quién le paga coches que valen más de 2.000 euros al día cada vez que alquila uno, porque siempre son distintos. Va con 7. ¿Cuándo hemos visto a un periodista con 7? Con 7 neonazis mazados, grandotes, que le protegen. Va con 7 dispositivos de seguridad. ¿Cuándo se ha visto esto? Es decir, no se encuentra a la gente. Hace una tarea de espionaje, de seguimiento y hace una tarea de acoso. No se encuentra, sigue a la gente. Y una segunda clave muy importante, lo siento, hay que poner siempre el foco en el agresor, nunca en sus víctimas, nunca. Claro. Da igual, habrá gente que le sonría, habrá gente que le cuente un chiste, habrá gente que le tire el micro, habrá gente que se eche a llorar, habrá gente que salga corriendo, habrá gente que le insulte, habrá gente que le empuje, pero no se puede poner el foco en las mujeres, en las amigas de Begoña, no se puede poner el foco en Ana Pardo, en Iglesias, en Rufián, no se puede poner el foco en los periodistas que le tenemos a la puerta de nuestra casa, solo en él. Y por cierto, las charos, 2 charos, como dicen él, han parado a un fascista de mierda, así que vivan las charos y abajo los fascistas. Bueno, pues nos vamos al caso Mascarillas, porque ya sabéis que hoy en el Supremo Koldo García ha mantenido un rifirrafe constante con el fiscal, llegando a reprocharle que no buscaba su inocencia, dijo Koldo, y quejándose de sus sonrisas antes de intentar desvincularse de Pedro Sánchez. Arantxa de Fez. Sí, decir tensión es poco en el interrogatorio que le ha hecho el fiscal Luzón a Koldo García. Las interrupciones entre ambos han sido constantes. Dice el fiscal que esto no le había ocurrido en los 35 años de carrera y Koldo en alguna ocasión ha llegado a perder la paciencia. Además, Koldo García ha aprovechado para contestar la acusación que lanzó Aldama ayer sobre su relación presuntamente estrecha con el presidente del gobierno. Dice que sí que hablaron en alguna ocasión durante las primarias, también cuando era secretario general, pero no cuando llegó a Moncloa. Escuchen. ¿Vamos a atenernos a ese patrón? No, me alegra que sonría. Gracias. Mire, por refrescarle la memoria, quizá no valga la pena. Hombre, siempre refrescar la memoria vale la pena. Le pregunto para centrar el interrogatorio, porque... Por favor, no le interrumpa porque se pone nervioso. ¿No? Se lo voy a explicar mejor. Sí. Creo, y esto me va a costar un disgusto, que usted no está buscando mi inocencia. Entonces voy a intentar, con mi forma de ser, hacer lo correcto para que lo entiendan ellos. ¿La zona concreta de vacaciones la decidió usted? Déjeme terminar, por favor. O sea, se lo pido por favor, porque me cuesta. Se lo suplico. Como con los problemas de las mujeres. Qué mal gusto tiene usted. Bien. En las primarias, cuando él venía con el resto de acompañantes, hablaba, saludaba, podía hablar con él. Es cierto, es totalmente cierto. Cuando el señor presidente del gobierno ocupó la Secretaría General del partido, es cierto que hablaba con él, Iván, pero es que yo hablo con las piedras. Me paro y saludo a todo el mundo. Pero después de que fue presidente del gobierno, yo creo que el sentido común tiene que resolver esto. Yo no hablaba con el presidente del gobierno. Bueno, y mientras Koldo actúa en el Supremo como el escudero que protege a su jefe, el inspector Morocho describe en la Audiencia Nacional esta vez cómo otros le intentaron presionar para debilitar la presunta participación de altos cargos del Partido Popular en la trama de la Kitchen. Arantxa. Sí, de hecho, ha asegurado que se intentó desmantelar el grupo que investigaba el caso Gürtel. Dice que fue una estrategia buscada. Dice Morocho que en 2013 eran 11 policías los que estaban investigando el caso, que ese año se fueron 3, entre ellos un inspector con un papel importante. Al año siguiente se fue otro y en 2015 se fueron otras 5 personas más. Es decir, que en total únicamente quedaron 4 para investigar la causa que acorralaba al Partido Popular y que por esa razón hubo informes que no pudieron hacerse porque no daban abasto. Van a escucharlo. Una vez que el Partido Popular entra en el gobierno y toma la batuta de la policía, la Comisaría General, nombrando a sus responsables, evidentemente hay un cambio. Los intentos de actuar sobre los informes
son prácticamente desde el inicio. Evidentemente fue una estrategia buscada, querían saber qué pasaba allí porque pues, había unos indicios claros de que querían echar abajo la investigación. Bueno, estas mujeres que veis aquí junto a nuestro compañero José Araque son Silvia y Sonia, las dos hermanas que han viajado desde Argentina a España para presentar la primera querella por exilio forzado durante la dictadura franquista. Es una acción sin precedentes en nuestro país en materia de memoria democrática. Las nietas aseguran que es una obligación moral no solo con su abuelo Luis, que fue una de las miles de personas que salieron al exilio, sino también con todo el resto de personas que tuvieron que huir para salvar su vida. Mi abuelo Luis era un idealista, un defensor de la libertad, de la igualdad, de los derechos, un obrero. Luis Robles Francisco es uno de los más de 500.000 españoles que tuvieron que abandonar Barcelona en febrero de 1939, pocos meses antes de terminar la Guerra Civil Española. Ser republicano le hizo perder lo que más quería. La pérdida de su tierra, de sus cosas, de su casa, de ver crecer a sus hijos, la pérdida de no haber podido estar presente en la muerte de su hija. La historia de este obrero es la historia de un superviviente, de un hombre exiliado por el franquismo y apresado y condenado por los nazis en Francia. Abrir la frontera y en ese momento pasan a los campos de concentración. Mi abuelo va al campo de concentración de Argelés. Pasó unos meses sobreviviendo con una lata. Pero la historia de Luis es también la de una herida abierta. El trauma es como las raíces de un árbol. Se expanden por generaciones. Es como un volcán en erupción. Nosotros tuvimos que convivir con el trauma que ellos acarreaban. Mi abuela perdió a su hija en la guerra y además con el trauma de mi madre. Mi madre tenía 10 años cuando fue abusada por la Falange. El 22 de mayo de 1952, 7 años después del final de la Segunda Guerra Mundial y la derrota de los nazis, este español consigue llegar a Buenos Aires. Más de 70 años más tarde, sus nietas quieren que ese sufrimiento que ha arrastrado su familia no caiga en el olvido. Es la historia de un exilio, pero es mucho más que eso. Es como una herida que no se cerró nunca. Por eso hoy sus nietas dan un paso crucial en la historia democrática de nuestro país. Y nosotros lo sentimos como una situación de injusticia. ¿Por qué no un juez no puede decirnos a nosotras, sí señoras, aquí hubo un delito de lesa humanidad, que es el único que puede decirle de la existencia de un delito, nos lo diga en una sentencia? José, como decíamos antes, estás con Silvia y con Sonia, las hermanas querellantes por el exilio forzado de su abuelo. Sí, Marta, y además estamos en un punto muy simbólico de Madrid, porque es una de las pocas fuentes que quedan de esa época de la República. Efectivamente, claro, estabais escuchando atentamente las dos el vídeo. Gracias por estar con nosotros hoy. Os ha costado mucho llegar hasta este punto, Sonia. Muchísimo, muchísimo. Casi 25 años de investigación. Yo vengo trabajando con esto, con el archivo que mi abuelo fue trayendo de un lugar al otro. Y bueno, yo soy historiadora, así que levanté el relato oral, la historia oral, y me puse a trabajar con la investigación. Esta investigación, compañeros, es fundamental. Y ahora voy a hablar con Silvia, que aparte de nieta de Luis es abogada. Decíamos que esa investigación ha sido fundamental para presentarse con pruebas y presentar esa querella que es histórica en nuestro país. Sí, nosotros tenemos acreditado absolutamente todas las circunstancias. Mi hermana hizo un trabajo de investigación que le llevó más de 20 años y lo pudimos comprobar. Así que nuestra idea y nuestra necesidad es que esta herida, que se transmite generación tras generación, obtenga una sentencia donde se explique
que sí existió este delito, así como existe la ley de memoria democrática y demás, pero eso es una cuestión testimonial. Nosotros necesitamos que un juez se anime a firmar una sentencia donde diga sí, esto existió. El 8 y el 9 de febrero de 1939, más de 500.000 españoles tuvieron que cruzar la frontera y se encontraron con la negativa de Francia a recibirlos y fueron a parar a campos de concentración. Y todo ese derrotero, todo ese trauma, todo ese daño moral que ellos pasaron y que nosotras vivimos, porque nosotras también, para poder hacer una vida normal, tuvimos que también tener apoyo terapéutico, porque no es lo mismo ser criado por gente normal, que no ha pasado por un trauma de la guerra, que ser criado por gente que tuvo que vivir a expensas de los bombardeos. Mi madre, por ejemplo, cuando escuchaba una sirena, le agarraba un ataque de miedo porque no sabía dónde estábamos nosotros, porque sentía que podía ser un bombardeo. O sea, múltiples situaciones de mucho sufrimiento, y todo eso nosotros lo vivimos y nuestros hijos también lo viven. Entonces, realmente lo que queremos es que se deje de lado toda la cuestión testimonial y que en algún momento en un papel se diga, sí, aquí se cometió un delito que está tipificado como de lesa humanidad, y llegaremos a la instancia que tengamos que llegar, a los tribunales internacionales, a donde sea, pero eso tiene que cerrarse. Es una herida que si no se... Es como cuando uno tiene una infección, si no se limpia esa infección y se cose y se espera que cicatrice, eso queda abierto, y esto es lo que nos está pasando a nosotros y a toda nuestra familia. Silvia, Sonia, muchas gracias de nuevo por estar con nosotros. Seguiremos muy pendientes de este procedimiento judicial, compañeros, que, como estamos contando, es histórico en nuestro país. Pues gracias a Silvia y a Sonia, y lo que dicen ellas, ¿no? Justicia, memoria y reparación, que es lo que siempre recordamos desde aquí. Bueno, esto es una pillada, macho. Literal, la frase de uno de los investigados en el caso Ataúdes de Valladolid, donde se juzga un presunto fraude de reutilización de féretros durante años. Esta frase pertenece a una grabación intervenida por la policía que ha sido escuchada en sede judicial. La grabación se remonta a 2019, cuando la Policía Nacional, en las instalaciones de la empresa investigada, donde se habría dado el cambiazo a cerca de 6.000 féretros para su posterior reutilización, generando así unos beneficios de unos 4 millones de euros. Elena Godesar. Esta grabación viene de una conversación entre uno de los acusados, el hermano del dueño de la empresa, y un trabajador que ha testificado esta semana. ¿Qué ha dicho el trabajador? Pues que estaba desconcertado en esa conversación y que él nunca fue testigo de ningún cambiazo de ataúdes. Es un poco la estrategia que están siguiendo todos los testigos de la defensa, que están declarando ahora negar la mayor. Todos son, hay que decirlo, extrabajadores o incluso trabajadores en activo de la funeraria, y que además en la mayoría de los casos están emparentados con la familia Morchón, que son los principales acusados. ¿Qué dicen ellos? Pues que esto todo fue obra de un solo trabajador que ya falleció, que lo hizo él solo, y él mismo fue el que además estuvo anotando, documentando todos esos presuntos cambiazos de ataúdes que ahora sirven como pruebas. Anotó y fotografió, y en esas fotografías sale, por ejemplo, el hermano de Emilia. Ella todavía no ha podido olvidar esa imagen. Ahora vamos a hablar con ella porque están siendo días muy duros, pero vamos a escuchar esa grabación. 23 implicados en la presunta estafa y miles de familias afectadas que ya han escuchado cómo el hermano del dueño de la funeraria reconoce esto. Esto es una pillada, macho. Nos quedan unos meses muy malos por delante. José Antonio Morchón habla con Santiago, testigo y trabajador de la empresa. El audio corresponde al 2 de febrero de 2019, tan solo 2 días después de que la Policía Nacional entrara en las instalaciones de la funeraria. Morchón alude al origen de la operación. Viene de interior. En esta conversación que conocemos ahora, al haber sido reproducida en el juicio, Santiago asegura que tienen que prepararse y contratar buenos abogados por lo que pueda venir. No quedan más cojones. El caso Ataúdes se destapa hace 7 años. Todo habría ocurrido aquí, en la funeraria El Salvador de Valladolid. Una supuesta trama de reventa de ataúdes. Se han acumulado hasta 900 denuncias. Los responsables del grupo funerario habrían estado 20 años sacando cuerpos de los ataúdes para reciclar los féretros. Les ponían un féretro de unas calidades que ellos escogían, de un precio determinado, y luego se les ponía en una caja de madera de cumen que las tenían por ahí tiradas. De esa forma vendían una y otra
otra vez los ataúdes más caros. Se calcula que pudieron llegar a hacerlo con al menos 6.000 fallecidos. Sus familias siguen sin saber a día de hoy qué ocurrió exactamente con sus seres queridos. Buscaban la manera de que los familiares no estuvieran presentes en las incineraciones y no sospecharan de todo lo que ocurría. Metieron mucha prisa para hacer la incineración y luego no vimos el horno. Nos cerraron la cortina enseguida y no vimos entrar la caja en el horno. En ese momento, al parecer, realizaban el cambio de ataúd, sustituían féretros de alta gama por otros baratos o incluso por palés. La Fiscalía pide para los acusados más de 200 años de prisión, a pesar de que el patriarca y propietario del negocio, Ignacio Morchón, no podrá ser juzgado, ya que falleció hace 4 años. Elena, ¿cómo están viviendo el juicio las familias afectadas? Pues son, como os podéis imaginar, días muy duros para ellos, días de revivir toda la pesadilla que habéis vivido. Emilia, tu hermano era uno de los difuntos, tú eres una de las víctimas de esta trama. ¿Cómo estás? ¿Cómo bueno, pues ahora reviviendo, ya se había pasado un poco, pero como no creí que iba a llegar a esto, porque no creía que era tanto, pues ahora estos días estoy un poco, vamos, intentando saber cosas, por qué hicieron esas cosas y yo lo único que sé es que a mí como que me engañaron, que no le quemaron a donde me lo dijeron, que yo lo vi que lo metieron pero que no lo quemaron ahí. Claro, tú me decías, me hicieron un poco el teatrillo. Sí, claro, sí, justamente, el teatro de que por ahí que le veí cómo me metían la caja en el horno, pero un horno que no funcionaba. Decía mucho que no debía de funcionar. Me parece, pero... Entonces se llevaron presuntamente a tu hermano a otro tanatorio y en tu caso, lo más duro, Emilia, es que no hubo ni cambiazo de caja, porque a ti la policía te muestra unas fotos y ¿cómo ves a tu hermano en esas fotos? Bueno, yo le veo que parece que está como en el suelo con unas tablas, tumbado, vamos, echado, y con un letrero así de cartón con su nombre y... Yo no sé si ponían más cosas, pero el nombre muy bien clarito. ¿Y tú cuando ves esto, cómo os sentís? Pues fíjate cómo lo sentí, pues pasé unos días fatales porque, bueno, además un hermano que ha vivido conmigo y, bueno, que le tenía mucho cariño y para mí fue tremendo el verle, que es que nunca lo había pensado eso, que... Pero tú dices, no se me va esa imagen de la cabeza. No. La última esa que vi, no se me va. Yo me recordaba a mi hermano por ahí viéndole venir y ir y venir, pero bueno, cuando esas fotografías que me enseñó la policía no se me han ido. Y lo puedo decir que esas están muy claritas en mí. Creo, no sé si nos está escuchando, nos escucha Emilia, estamos en plató. Sí. Precisamente, Elena, Sí. tenemos aquí, sí, Emilia, Sí. tenemos a Marta de Prado, que es psicóloga, y estábamos intentando, pues, ¿cómo se puede superar esto, Elena? Porque decía Emilia, es que tengo esa imagen clavada. Claro, el problema de esto, fijaros que el hecho de que esté sucediendo ahora el juicio es muy importante, porque reactiva. O sea, uno va haciendo, digamos, su recuperación poco a poco y este hecho, al final lo que hace es reactivar el pasado, se hace presente y, como dice ella, ¿no?, se me viene la imagen todo el rato a la cabeza. No tenemos que pensar en que esto es la resolución de un duelo, sino de un trauma. Porque ver a tu hermano en esas condiciones, la herida de traición, de daño, de decepción, de no saber de quién fiarte, todo eso deja mucha secuela. Esto tiene un plazo, Marta, quiero decir. Emilia podrá decir, mira, sabéis este plazo, en cuanto suceda esto, sabemos que se alivia un poco esa sensación. ¿Hay algo que le podamos ayudar, que le alivie? Bueno, yo creo que al final a Emilia lo que le va a ayudar es pensar en que está haciendo todo lo que hay que hacer, ¿no?, por un poco cuidar esa dignidad de su hermano, el tener la sensación de poder cerrar esta etapa y empezar a cuidarse, a dejar de darle vueltas, ¿no?, y a tener una perspectiva de futuro. Y Emilia, lo que buscas es justicia, que eso es lo que estáis persiguiendo todos los afectados, ¿no?, por esto. Yo es lo único que pido, verles en que hagan justicia con ellos y si tienen que cárcel, pues cárcel, que es que no se merecen otra cosa. Yo, vamos, no me gusta decir que eran tal y cual, pero vamos, que yo les quiero ver en la cárcel. Ya sé que ya no se puede sacar nada, ni se va a poder volver a traer
a los muertos, pero hacer eso con unos... con difuntos, es que es una cosa, y yo verle allí de esa manera, es que, bueno, yo he tenido que ir no he ido a psicólogo ni nada, pero vamos, me ha tratado la de cabecera, la médica me da unas pastillas para cuando me vengan esas cosas, que me las tome y eso. Luis Fer Porque Durán, vamos, en Platón, ha sido que tremendo. Luis Fer Durán y Aitor Santos, no sé si tenéis alguna novedad que se sabe de esta investigación. Ayer en el juicio se puso de manifiesto algo muy ruin y miserable que hacían a los que se está juzgando, y es que compraron 3.000 ataúdes en el mercado chino a 50 euros. Ataúdes que había que restaurar y hacerles un maquillado para adecuarlos a la normativa española. Por lo tanto, además de engañar, compraban unas calidades miserables y eran muy tacaños a la hora de gestionar todo lo que hacían. Aitor. Además tenían un modus operandi que por eso se les está juzgando por una presunta estafa agravada, y era que insistían mucho en que los familiares adquirieran los ataúdes más caros, por la sencilla razón de que si fueran ataúdes a unos precios más contenidos no les salía a cuenta a lo mejor pegar esos cambiazos, pero claro, estos caros lo que hacían era luego sacar los cuerpos, meterlos en otros ataúdes mucho más baratos, y esos los volvían a limpiar y los volvían a poner otra vez a la venta. Por lo tanto, la presunta estafa es millonaria. Es que hablamos, creo que de 4 millones de euros, que es lo que presuntamente se habrían llevado estas personas. Pues lo que dice Emilia, que se haga justicia, y gracias por haber estado con nosotros, Emilia, esta tarde. Un abrazo bien fuerte. Bueno, lo único que quiero decir que yo el ataúd no me gasté mucho dinero, porque no puedo, pero bueno, para hacerlo lo mismo... No, pero está claro, Emilia, una cosa es los recursos que tenga cada uno y luego, hombre, pero se entiende perfectamente. Gracias, un abrazo fuerte. Bueno, la madre de Pilar ha muerto de una angina de pecho porque renunció a la medicina tradicional tras conocer a un gurú naturista. Este hombre le convenció de que para curarse de su cardiopatía lo que tenía que hacer era usar remedios homeopáticos y escuchar bulerías. Tremendo, tal cual, ¿eh? El hombre llegó a controlar totalmente la vida de esta mujer que, a pesar de su enfermedad, no acudió al médico en 4 años porque tenía fe ciega en él. No la llora todavía mi madre. Por eso necesito que lo denunciéis. Pilar lleva 6 años luchando para demostrar que un falso guía y gurú naturista dejó morir a su madre lentamente. ¿Qué cosas promete él que es capaz de curar? Por supuesto, la homosexualidad. Es más, él asegura que ha curado cáncer. En todo el tiempo que tu madre estuvo visitando a ese señor, ¿cuánto dinero pudo gastarse en total? Unos 6 o 7.000 euros. Este hombre entra en la vida de su familia en 2010, cuando su padre fallece. Mi hermana había conocido a una gente que la introdujeron en terapias alternativas y de ahí conoce a este señor. La madre de Pilar y 2 de sus hermanas caen en sus redes. Él las convence de que para curar cualquier dolencia deben seguir la alquinatura, una pseudociencia creada por él mismo. A mi madre le recetaba en sus tratamientos para su cardiopatía que escuchase bulerías, que tomase ciertas tisanas o cosas tan disparates como tomar 2 huevos diarios durante una semana. Él es cantador de flamenco. Él es cantador de flamenco, aparte de gurú. Sí, porque bueno, puedes escuchar música, pero la que cura, la música que te cura, es la música tradicional española. Pero todo se complica aún más cuando ella enferma. En 2016 le da una angina de pecho. La recomendación fue que visitara a su cardiólogo porque le haría falta ponerse un stent, y mi hermana llamó a este señor para que la tratase. Su madre rechaza seguir las indicaciones del médico y finalmente muere. Los médicos que te dijeron que había llegado tarde al hospital. Totalmente, ¿no? Totalmente, que no había seguido las recomendaciones que se le daban, pero sus tejidos estaban ya muy deteriorados. En 2022 la justicia le dio la espalda a Pilar y exoneró a este gurú de cualquier responsabilidad, pero ella sigue luchando para demostrar que este hombre anuló la voluntad de su madre. Quiero primero hacer justicia con mi madre y evitar que otras personas caigan en sus redes.
Bueno, el sobrino del empresario Jesús Tavira está seguro de que el asesino de su tío es el mecánico del desguace, un empleado suyo con quien tenía un conflicto por 1.000 euros. Jesús Tavira fue el principal testigo del crimen de la viuda de la Caja de Ahorros del Mediterráneo y, como les contábamos ayer, ha aparecido muerto, apuñalado y enterrado en la casa donde vive del alquiler este mecánico, ya detenido, por cierto. Nuria Grau. Así es, Gonzalo, y tenemos una noticia de última hora, y es que la jueza ha mandado a prisión provisional y sin fianza a 3 de los 4 detenidos como sospechosos por este crimen. Uno de ellos, Omar, el mecánico que trabajaba junto con Jesús en esta campa que este equipo ha podido localizar. Os queremos enseñar dónde se encuentra este desguace. Es un lugar de muy difícil acceso. Como veis, está lejos del núcleo urbano y aquí, cuando cae la noche, no hay ningún tipo de iluminación pública, por lo que a esta zona nos dicen los propios vecinos que solo viene gente que conoce este lugar. Aquí estáis viendo el único hueco por el cual se puede tener acceso visualmente a la campa. Ya os confirmamos que hay actividad dentro. Nosotros, de hecho, hemos podido hablar con el único trabajador que está ahora mismo ahí dentro. Él ha sido el que nos ha podido confirmar que aquí, efectivamente, su jefe, Jesús Tavira, trabajaba junto con Omar, este mecánico al cual ahora su sobrino, el sobrino del empresario alicantino, sospecha que habría sido él el que le habría cosido a puñaladas. Nosotros, además, hemos podido hablar también con compañeros del sector mecánico, compañeros de Jesús Tavira. Ellos todos nos han podido confirmar que los trabajadores de Tavira decían, se quejaban a los otros talleres, les iban pidiendo trabajo, no querían trabajar con Jesús porque dice que trabajaba bajo amenazas, intimidaciones y coacciones, sobre todo por temas económicos. Eso es lo que coincide según el relato de estos trabajadores. Vamos a conocer más detalles de cómo se encuentra la investigación. La autopsia revela que Jesús Tavira recibió más de una docena de puñaladas, algunas de ellas por la espalda. Martes 28 de abril, el empresario alicantino lleva 42 días desaparecido. Tras una intensa investigación policial, su cuerpo se encuentra en casa de uno de sus empleados, en un aljibe envuelto en plástico y sepultado a más de 2 metros de profundidad. El trabajador le reclamaba una deuda que, según informa Levante, ascendería inicialmente a 7.700 euros, aunque según este diario valenciano, Tavira hubiese pagado a su trabajador el alquiler de la casa donde sería asesinado y ocultado. A Tavira se le había visto por última vez saliendo con este trabajador en un coche a hacer unas gestiones. Ese coche apareció después calcinado con efectos personales de la víctima. La policía ha detenido a 4 personas, 3 vinculadas directamente con el asesinato, entre ellas la pareja del trabajador y a otro hombre por encubrimiento. Según cuenta El Español, la familia inicialmente temió un secuestro. En ese medio, su sobrino explica que Tavira y el presunto homicida habrían tenido desencuentros laborales. Omar siempre le pedía a mi tío dinero por adelantado. Si en una semana tenía que cobrar 350 euros, le pedía 500 euros, diciendo que era para sus hijos o porque tenía que mandar dinero a su familia en Argelia. Este hombre llegó a dar una pista falsa a la policía, pero una llamada a la asociación que distribuía carteles con la foto del empresario le delató. El móvil económico es el que más peso tiene hasta el momento en el crimen de Tavira, que fue testigo clave en el caso del asesinato de la viuda del expresidente de la CAM, aunque no se descartan otros. Tampoco es descartable que se produzcan nuevas detenciones conforme avance la investigación. De hecho, la policía apunta ya a una 5ª persona implicada. Luis Fer, ¿tienes información de esto? Sí, está claro que el móvil del crimen es económico, pero el empresario asesinado llegaba a tener incluso a veces hasta 20.000 euros en metálico encima. ¿Por qué? Porque él acudía a subastas a comprar coches y además era prestamista. Y entonces, por lo tanto, los investigadores lo que consideran es que por 1.000 euros parece un motivo muy nimio para matar a alguien y que quizás le secuestraron y le mataron porque llevaba mucho más dinero encima. Bueno, pues vamos con una llamada de auxilio y de hartazgo de las mujeres de un barrio de Jerez, donde un presunto acosador reincidente persigue a las mujeres de madrugada para acosarlas. Las víctimas describen persecuciones, amenazas y situaciones de acoso en plena vía pública, con este acosador aprendiéndose sus horarios a primera hora de la mañana cuando salen a trabajar. Ven, ven, que te voy a grabar la cara, ven. Ven, que te voy a grabar la cara, ven. Ven, que te la voy a grabar, ven. Ven, que te la voy a grabar, ven. Si ya te he visto, ya está grabado. Estás grabado. Está grabado y denunciado. Claro, Jara Gómez, las víctimas están hartas y exigen una solución. Una solución inmediata porque viven con miedo y ya han interpuesto denuncias. Paula, para ti, que eres una de esas valientes que ha denunciado este caso,
salir de casa para ir a trabajar, hacer ese camino diario, se ha convertido en una tortura. Pues sí, es una auténtica tortura, es una ansiedad, sobre todo los domingos, cuando tienes que encarar la semana y dices tú, mañana otra vez hacer el camino, ese camino en el que no sabes si te lo vas a volver a encontrar, si te va a volver a saltar de esa manera tan hostil, tan grotesca, tan de una manera tan sorpresiva, tan acosadora. Es una imagen de verdad que no os podéis imaginar cómo lo hace, cómo te asalta y tienes que vivir con ese miedo constante, con esa imagen por la noche, acostarte sin saber a lo que te vas a enfrentar al día siguiente durante todos los días de la semana. Su modus operandi es perseguiros. Se esconde, él se suele esconder entre los coches, siempre a las 6:30 de la mañana, alrededor de las 6:30 de la mañana, en los aledaños de la estación de tren, que es donde confluyen todas las trabajadoras o las estudiantes, siempre es a mujeres, claro, y él se esconde entre los coches y lo que hace es sorprenderte, asaltarte. Y semidesnudo. Con los pantalones hasta los tobillos, con el pene erecto y se masturba. Al hacerlo público, al denunciar 2 veces, al estar siendo tú, Paula, la cara visible de denunciar estos hechos que sufren muchas mujeres, te están llegando a ti muchísimos casos a través de redes sociales, ¿no? Muchas mujeres que también les está pasando lo mismo con este individuo. Sí, han llegado muchísimos casos, no solo de ahora, de manera actual, que también de manera actual, sino de hace muchísimo tiempo atrás, desde hace incluso... ¿Tiene antecedentes? Me consta que tiene antecedentes, más de 10 antecedentes y varios por agresión sexual. Antecedentes por agresión, acoso y agresión sexual. ¿Y qué te cuentan esas víctimas? Pues me cuenta que tienen el mismo hecho, el mismo modus operandi y hechos de hace hasta 5 años atrás. En diferentes zonas de Jerez, no solo actúa. En diferentes zonas, en la zona de Madre de Dios, Angustia, Constancia y Granja también, en la Granja también. Marta. Tú has denunciado estas 2 veces, también me contabas esa situación. Verás, te van a preguntar de ese plato. Sí, nada, simplemente, claro, pero discúlpame, Jara, que te he interrumpido. Estoy esta tarde interrumpiendo a todo el mundo. Estamos escuchando a Cristina y tenemos a Marta, nuestra psicóloga, y me estabas diciendo mientras la escuchábamos, eso crea secuelas. Claro, o sea, lo que está contando Cristina, ¿no? Miedo. Y ella habla de reexperimentación, es decir, el domingo está pensando a ver cómo va a ser ese lunes cuando tenga que aparecer a las 6:30, la evitación. O sea, ¿cuántas mujeres estarán sin querer salir de casa, evitando, ¿no?, un poco la situación de poder encontrarse y esa ansiedad elevada que sí o sí afecta a todas las áreas de tu vida? Y eso porque no se soluciona, quiero decir, es una persona, Aitor, que está acosando por la calle a la gente, a las mujeres. Que aunque parezca increíble, el delito de exhibicionismo, si no se realiza delante de menores o en entornos escolares, no está tipificado como un delito, pero en este caso, si tengo bien entendido, no solo este hombre está incumpliendo en exhibicionismo, también está en un delito de agresión sexual, porque ese acoso reiterado con amenazas, obviamente tiene que estar penado y debería incluso el juez a lo mejor en algún momento valorar algún tipo de pena coercitiva de libertad. Para demanda... Sí, Cristina. La demanda que tengo puesta, la segunda demanda que tengo puesta es por acoso y por agresión sexual. Pues Cristina, muchísimas... Y tengo la medida cautelar de orden de alejamiento que le incumple constantemente, claro, la está incumpliendo constantemente porque está por aquí por el barrio todas las tardes. Pues Cristina, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por denunciar y por denunciar literal y esta situación además. Gracias. Bueno, pues mucha atención a la última hora que nos llega desde el Tribunal Supremo. Koldo García acaba de decir que cuando hablaba de chistorras se refería literalmente a eso, no a dinero en clave. Arantxa de Fez, ¿qué ha dicho? Pues Marta, ahora mismo Koldo García continúa contestando a su abogada, son más de 6 horas de declaración y ha sido ella la que le ha preguntado por ese término, por las chistorras. Lo habíamos leído en los informes de la UCO que utilizaban en sus conversaciones. Pues bien, dice Koldo García que en alguna ocasión las chistorras sí que eran billetes de 500, pero que en muchas otras ocasiones las chistorras eran eso, embutido, que decía que en ocasiones tenía que bajar al bar o en otras ocasiones pues tenía que llevarlo a su casa. También le ha preguntado por los soles y las lechugas, pero de eso dice que no sabe nada. Gracias, Arantxa. O sea que sí, que a veces la chistorra era 500 y a veces la chistorra era la chistorra. Bueno, en fin, seguiremos pendientes porque... Muy atentos a las imágenes que vais a ver ahora y sobre todo, muy importante, no intentéis hacerlo en casa. Mirad.
Este artista de la acrobacia y la bandeja se llama Rafael Cepeda, es un camarero en Córdoba y ha conquistado a su clientela por su peculiar forma de atender su bar. Rafael combina de forma espectacular el servicio de hostelería con impresionantes habilidades físicas. Lo mismo salta sobre un coche que hace parkour sobre una mesa. Y lo más importante, y fundamental, por cierto, no se le derrama ni una sola gota de cerveza. Si fuera disciplina olímpica, la medalla de oro, desde luego, sería suya. Increíble. Las consumiciones en este bar del barrio cordobés de Vistalegre vuelan y lo hacen de manera literal. Vean. Bueno, familia, alguien me retó con copita. Por aire, sobre la mesa o sobre un coche. Parece que para él no hay ningún obstáculo que se le resista. Las bebidas en este bar siempre llegan intactas y, lo más importante, frescas y listas para brindar. ¿Por quién vamos a brindar? Díselo tú a la gente. El artífice de Te lo traigo volando es Rafael Cepeda, este camarero cordobés de 29 años que ha hecho que acudir a este bar sea toda una experiencia. Puede llevar hasta 8 cervezas de una sola vez sin perder ni un segundo y sin derramar ni una sola gota. Viéndolo en acción, solo queda una duda. ¿Cómo lo consigue? Tienes que venir aquí a la nueva cata. A brindar, ¿vale? Un abrazo, crack. Oye, Rafa, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Oye, ¿tú cómo haces esto? ¿Tú entrenas mucho o qué? ¿Haces acrobacias en tu casa? ¿Cómo es esto? No, la verdad que es que soy muy habilidoso y quería generar, bueno, crear un marketing que nadie lo haya hecho para marcar un poco la diferencia y así que atraer al cliente a mi bar. Y escucha, Rafa, ¿y te van pidiendo los clientes, son reincidentes, o sea, que van mucho a tu bar, quiero decir, y te dicen, venga, vuélveme a repetir tal cosa? O sea, ¿te piden bises y sí, tal? hay muchos clientes ya que... Hay muchos clientes que están viniendo ya de fuera, entonces dicen, vengo de Málaga, vengo de Barcelona, algo me tienes que hacer. Entonces, claro, saltar la mesa se la tengo que saltar como mínimo. Rafa, con sinceridad, por favor, explícanos cuántas cervezas has derramado hasta conseguir esto que estamos viendo en imagen. Pues sinceramente, cerveza solo se me ha caído una bandeja y era, bueno, una bandeja no, 3 bandejas y era porque puse el reto muy complicado y me falló la bandeja del medio. Pero si el reto es sencillo, la verdad que me sale solo. Pues Rafa... Un reto sencillo, dice. Qué ole, no sé. Reto sencillo. Increíble, un aplauso. Pues gracias, nada. Rafa, por haber estado con nosotros y por tu sentido del humor y por esas habilidades. Gracias. Y como marketing está muy bien, o sea, que enhorabuena. Bueno, atención porque se ha quedado este restaurante en Alar del Rey, en la provincia de Palencia, después de una tromba de agua que pilló desprevenidos a los vecinos del municipio, llegando incluso a granizar y atascar los desagües y alcantarillas con el agua inundando locales y bajos. Y estas imágenes parece que son de Navidad, pero son de ayer. Un vecino de la urbanización Calipo Fado, en Toledo, nos manda estas imágenes. No es nieve, es granizo cayendo con gran fuerza y dejando la zona completamente blanca en pocos minutos. Con la tormenta también bajó drásticamente la temperatura, dejando un escenario más propio del invierno que de la primavera. Y los efectos de las fuertes lluvias también se han dejado ver en Murcia. El temporal no ha dado tregua, dejando tras de sí vías inundadas que complican el tráfico y paisajes urbanos cubiertos por un manto blanco de granizo. De hecho, se espera que este jueves el interior de la región vuelva a vivir episodios similares. Y así estaba la plaza de Santa María en Guadalupe, en Cáceres. La estampa era de absoluto vacío. La lluvia torrencial ahuyentó cualquier actividad en las terrazas, con registros que superaron los 40 litros por metro cuadrado y rachas de viento de 72 kilómetros por hora. La localidad y su comarca se mantienen en alerta naranja por la virulencia del temporal. En Albacete y en buena parte de La Mancha, la EMET mantiene avisos por lluvias y tormentas en las próximas horas, lo que preocupa especialmente en el campo, donde los agricultores sopesan posibles daños en cultivos y en la recolección de estos días. Gemma García. Y compañeros, ayer descargó con fuerza en esta zona de Minuña y hubieron muchísimas precipitaciones e incluso granizo. Que este sol que vemos ahora no os deje engañar porque continuará lloviendo durante los próximos
días. Os podréis imaginar que esto ha sido un gran varapalo para el sector de la agricultura, que lo ha perdido todo. Nosotros ahora mismo estamos en un campo de pistachos, o por lo menos hasta ayer lo era, porque ahora está totalmente encharcado. Los agricultores llevan muchos años tratando este campo con mucho mimo y estaba previsto que este año ya empezarán a recoger sus frutos, pero ahora mismo lo único que queda es esto. Además, todo este volumen de agua que veis ahora mismo puede causar que se pudran las raíces o también incluso que salgan hongos, así que os podéis imaginar que esto es un gran varapalo para todos ellos. Además, dicen que se tienen que armar de mucha paciencia porque recuperar todo esto les va a tardar, les va a llevar durante 2 años. Además, ellos dicen que les sale mejor mantener esta implantación que quitarlo todo y cultivarlo de nuevo, porque eso ya ascendería a un precio superior a los 50.000 euros que ya les cuesta lo que ven ahora. Y nos vamos ahora hasta Granada, donde la EMET mantiene la inestabilidad en las últimas horas con chubascos y tormentas que pueden ser localmente fuertes en distintos puntos de la provincia. David Granados. Hasta el mirador del fin del mundo en la comarca de Guadix. Estoy a los pies de Beas de Guadix y hay una leve llovizna. Ahora mismo ha estado lloviendo más fuerte hace justo un rato. Voy a dejar aquí un poco el paraguas porque tampoco me voy a mojar durante el directo. Para explicarles, hemos venido aquí para que vean un poco el horizonte, cómo va a estar descargando lluvias por toda la zona de la comarca. Lo mismo va a pasar en la zona de Almería, la zona norte, en Cazorla, también en la provincia de Jaén. Y quiero que ustedes que se fijen allá al fondo. No sé si se puede distinguir muy bien porque las nubes se mezclan con la montaña. Aquellos de Sierra Nevada, desde allí es donde está viniendo una gran masa de nubes, que es la que descargará durante las próximas horas lluvias aquí en toda la comarca, también tormentas. Mañana por la mañana habrá un pequeño descanso, pero por la tarde vuelven esas lluvias, eso sí, ya sin avisos amarillos de la Agencia Estatal de Meteorología. Tiempo inestable también nos espera el sábado, pero la buena noticia es que las temperaturas no van a bajar mucho, las máximas van a estar por encima de los 20 grados y las mínimas por encima de los 10, con lo cual va a ser un buen fin de semana para venir al sur, para venir a la zona este de Andalucía, a pesar de las lluvias que vamos a tener durante todo este fin de semana largo. Gracias, David. Pues Martín Barreiro, que estás en Castellón, ¿cómo va a ser este fin de semana? ¿Nos vamos tranquilos de puente? Sí, nos podemos ir tranquilos, pero también con que las tormentas van a continuar. Es posible que las vivamos por momentos. Es cierto que no van a ser afortunadamente tan intensas o al menos tan generalizadas como la jornada de ayer, porque donde están cayendo ahora, como podéis ver en la imagen del radar, sí lo hacen con fuerza, pero si comparamos la imagen de hoy con la de ayer, ya veis que son núcleos que son más concentrados en las montañas del sureste, sistema ibérico. Aquí, en las estribaciones del sistema ibérico en Castellón, se nota todavía esos cumulonimbus que descargan algunos chubascos ahí. Pirineo, Cantábrico, también algunas tormentas en las próximas horas. Las acumulaciones todavía se espera que sean significativas y de ahí que sigan activados hoy los avisos amarillos, como estáis viendo en el sureste peninsular y también en el noreste, en Cataluña, en Aragón. Para la jornada de mañana esperamos de nuevo inestabilidad. Viernes arranca el puente con esos chubascos, con esas tormentas y como prueba los avisos. En muchas zonas del este peninsular y del norte, también en el Cantábrico Oriental. Son avisos como hoy, por tormentas con granizo y con viento fuerte. ¿Y qué va a pasar el fin de semana? Pues esperamos que continúe también el tiempo inestable. De hecho, aumentará la inestabilidad en algunos casos, aumentarán las nubes y esperamos algunas precipitaciones, tanto el sábado como el domingo. Sí notaremos pocos cambios en la temperatura y al igual que hoy se mantendrán las temperaturas bastante agradables en muchas zonas de España, con valores que, sobre todo en zonas de la mitad sur, pueden alcanzar los 28-29 grados. Ya veis, mañana sí bajan un poco en el Mediterráneo. Aún así serán valores altos en el oeste peninsular, en donde se esperan algunas subidas. Y como os decía, precipitación para la jornada del sábado, sobre todo fuerte en el norte peninsular. Ahí sí esperan más tormentas. Y el domingo serán de nuevo más intensas en el norte. Algunas llegarán al este y por el noroeste. En el resto se espera tiempo más estable. Pero en general, tiempo bastante primaveral, tirando a revuelto. Gracias, Martín. Y hoy es lo que los astrónomos llaman día de espejo. Día espejo del eclipse solar del próximo 12 de agosto, un ensayo previo en el que el Sol se coloca casi en la misma posición en el cielo. Así que hoy hay que asegurarse de que el Sol está visible a la hora del eclipse. ¿Cuál va a ser esa hora, Martín? Ilumínanos. Pues son
el entorno de las 8:30 de la tarde. Faltan menos de 3 horas para este ensayo general, como decías, Gonzalo, y efectivamente es un día importante precisamente porque estamos a la misma distancia del solsticio de verano, y ese es el momento en el que el Sol va a recorrer una trayectoria parecida, muy parecida a ambos días, tanto el día de hoy, 30 de abril, como el 12 de agosto, con una diferencia de algunos minutos. Pero es un buen momento para saber por dónde va a estar el Sol. Recordad, muy tarde en el atardecer, por lo tanto muy bajito. Vamos a ver cómo será ese ensayo general. Hoy es el día espejo y no tiene nada que ver con supersticiones ni con mirarse al espejo. Y esto sí que es algo único que no se va a repetir durante nuestras vidas. Se llama así porque esta tarde el Sol estará casi en la misma posición que tendrá el próximo 12 de agosto de 2026, el día del eclipse total. Es excepcional que pase en la vida de una persona un eclipse total. Ese día, España se quedará a oscuras en pleno verano. Durante unos minutos, la luna cubrirá completamente al Sol y el día se convertirá en noche. Va a bajar la temperatura, más de 10 grados. Y hoy podemos prepararnos para el gran acontecimiento. Estamos también pendientes del ensayo este que dicen que va a haber estos días. Podemos hacer un ensayo general porque el Sol estará casi en la misma posición que tendrá durante el eclipse de agosto. Coges una brújula, apuntas a 290 y el día del eclipse se va a poner el Sol por ahí. Esto ocurre porque hoy, 30 de abril, y el próximo 12 de agosto están a la misma distancia del solsticio de verano, así que si el cielo no está nublado, sobre las 8:20 de esta tarde podemos comprobar desde qué lugar se verá mejor el eclipse. De 6 sitios que tenía localizados, 3 he tenido que descartar. Porque hay una dificultad. El eclipse ocurrirá muy cerca del horizonte, mirando hacia el oeste. Por eso, cuidado, un edificio, un árbol o una montaña podrían arruinar el espectáculo. El truco más sencillo es búscate un sitio alto. Y ojo, para verlo hay que usar gafas homologadas. Hoy no veremos el eclipse, pero sí podemos encontrar el mejor sitio para vivir y compartir un momento que no se ve todos los días, ni todos los siglos. Bueno, Martín, estás con Jordi Artés, el director del Planetario de Castellón. ¿Qué vamos a poder ver exactamente en el eclipse del 12 de agosto? Os presento a Jordi, efectivamente es el director del Planetario. Jordi, me contabas un ejemplo aquí de cómo por pocos metros podemos perdernos el eclipse, ¿verdad? Por pocos metros o centímetros. Fíjate, donde estoy yo tengo el edificio gris que me taparía la visión del eclipse. Donde estás tú, que está un poco más despejado, podrías ver. Esa pequeña diferencia de altura es suficiente para no ver. Por aquí se pone el Sol, hoy se pondrá el 12 de agosto. Si nos ponemos un poco más y el edificio no lo veríamos, lo veríamos perfectamente. Efectivamente, ten en cuenta que es a última hora de la tarde, a las 8:30. Al Sol le falta media hora para esconderse. Entonces tenemos muy justito en el horizonte. Tenemos que buscar un lugar que esté despejado el horizonte oeste. Me decías que el 12 de agosto va a ser el Día de los Astrónomos y el 13 de agosto de los oftalmólogos. Efectivamente, ese es el gran miedo que tenemos. Ese día la gente, intentando ver el eclipse del Sol, va a hacer muchas Martín, mirar sin protección, incluso con prismáticos, y los daños que se van a crear en el ojo va a ser irreversible. Por tanto, es muy importante tomar las medidas necesarias. Gracias, Martín, y gracias, Jordi. Muy importante esa recomendación, ¿no?, de mirar... Sí. De mirar protegiéndonos y saber cómo hay que hacerlo. Muchísimas gracias. Lo de no mirar directamente al sol tiende a ser importante. Se lo continúa contando a Martín y ya nos lo contará Martín. Bueno, hoy en la sección Desaparecidos, Paco Lobatón nos trae el caso de Crispín Sánchez, un hombre que desaparece tras escaparse de la residencia geriátrica en la que reside. Tenía demencia y principio de Alzheimer, por lo que debería estar doblemente vigilado por el centro. Su hijo Ramón denuncia que si la puerta de la residencia no estuviera abierta siempre, igual su padre no hubiera desaparecido. Eran las 8 de la tarde del 27 de mayo de 2024 cuando Crispín Sánchez, de 85 años, sale de la residencia geriátrica en la que vivía, situada en Navahondilla, en Ávila. Crispín tenía diagnosticado demencia senil y principio de Alzheimer, y durante mucho tiempo le manifestaba a su hijo que quería abandonar la cárcel en la que se encontraba, refiriéndose a su residencia.
De hecho, ya se había marchado en 2 ocasiones con la intención de regresar a Madrid, al barrio de Villaverde que tanto añoraba y donde consideraba que se encontraba realmente su hogar. En esta ocasión, Crispín supuestamente escapó utilizando un palé de madera para saltar la valla y tirando un colchón al otro lado. Hacia las 11 de la noche, el centro avisa a su hijo que tiene otra percepción de lo que pudo pasar durante la huida. Ramón denuncia que una de las puertas de la residencia siempre permanece abierta y que su padre pudo irse sin que nadie se lo impidiera. Crispín fue visto por última vez por una pareja del pueblo a 200 metros de la residencia. Ahí se le pierde la pista a pesar de que su hijo formaliza la denuncia esa misma noche a las 11 de la noche y a la mañana siguiente comienza la búsqueda. Unas batidas que Ramón considera insuficientes ya que siente que la búsqueda de su padre se ha abandonado por parte de las autoridades desde los primeros días. Él no cesa en su intento de encontrar alguna pista y cree que Crispín pudo caer en un socavón por la zona municipal de Rozas de Puerto Real, en la Comunidad de Madrid, por lo que ha solicitado que la Guardia Civil pueda acceder a esos socavones, pero se encuentra sin respuesta desde junio. Muy buenas tardes, Paco Lobatón. Hola Marta, hola Gonzalo. Muy buenas, Paco. Fíjate, hablabais de eclipse y las desapariciones son eclipses en la vida de las personas, ¿no? Ramón es el mayor de los 3 hijos de Crispín Sánchez, desaparecido hace ahora ya prácticamente 2 años. Efectivamente. Vamos a contar primero quién era, quién es, porque no tenemos que darlo por totalmente desaparecido de este mundo, ¿no? Hasta que no haya noticia definitiva. ¿Cómo era, cómo es tu padre? Bueno, pues era un padre de familia como la mayoría de la gente de este país. Éramos una familia que la conformaban mi padre, mi madre y 2 hermanas y yo. Éramos 5 de familia. Vivíamos en la ciudad de Los Ángeles. Mis padres llevaban también ya un tiempo separados, no vivían juntos. Y bueno, con el paso del tiempo mi padre empezó a tener demencia senil. ¿En qué momento empiezan los problemas de carácter neurodegenerativo? Pues cerca de los 82 años, entiendo, 82, 81 años, empezó a perder un poquito la memoria. Hasta entonces él había trabajado incluso más allá de la edad de jubilación, ¿no? Sí, la edad de jubilación estaba en torno a los 65 años, estuvo hasta los 67 años trabajando. Sí. Porque era un amante de su profesión. Sí. ¿A qué se dedicó todo el tiempo? Bueno, era delirante proyectista, estuvo trabajando en el Instituto Nacional de Industria y luego más tarde cuando cerraron siguió trabajando en el Recreativo Franco. Un hombre empeñado en su trabajo, me lo has dicho varias veces esta tarde. Sí, muy trabajador. Muy trabajador, ¿no? Como los padres de antes, que casi más dedicaban más tiempo al trabajo que a la familia. Pero bueno. Eso no es una queja, pero es, no, un, no hecho, es una queja, es un hecho real. Un hecho objetivo. Sí. Y llega ese momento que siempre es, aparte de doloroso, complicado para una familia que tiene, bueno, al cabeza de familia, con un problema neurodegenerativo, ¿qué hacer? ¿Y qué decisión tomó la familia, vuestra familia, con vuestro padre? En 5 ocasiones estuvimos hablando del tema, aparte de mi padre, tanto mi madre como mis hermanas, y bueno, más adelante se tomó la decisión, no por mi parte, sino por parte de mi madre y mis hermanas, de ingresarlo en la residencia en Ávila, en Navahondilla. Hemos escuchado en el reportaje cómo tu padre, Ramón, se sentía en una cárcel dentro de esa residencia. Sí, de hecho yo iba a verle todas las semanas y él me hacía siempre la misma pregunta, ¿no? ¿Qué hacía él ahí en esa cárcel? ¿No? Que ¿por qué no podía ir a casa? Y yo le hacía el comentario de que bueno, yo no era el más indicado para decirle qué hacía allí, sino que se lo tenía que preguntar a quien en su momento lo ingresó, ¿no? Claro, partiendo de ese sentimiento, su desaparición es una marcha voluntaria inicialmente, ¿no? No creo que su marcha voluntaria de la residencia. ¿De la residencia? Sí, efectivamente, por supuesto, sí. Es un movimiento de decir, me escapo, ¿no? Sí, su intención si estoy preso, me escapo. Sí, además su intención era volver a su casa de Madrid, de siempre, desde el primer día. Otra cosa es cómo sale de la residencia. ¿Qué es lo que hay que decir ahí y qué parte de responsabilidad tiene ese centro, que era, por cierto, un centro privado en una localidad de Ávila, ¿verdad? Efectivamente. Bueno, mi padre por lo visto salió a las 8:15 de la tarde poniendo un palé cerca de la valla de la residencia, del perímetro de la residencia, en la zona de los contenedores. ¿Es la teoría de la residencia? Es la teoría de la residencia. ¿Cuál es tu teoría? Mi teoría es que la puerta de acceso de los vehículos en muchas ocasiones está abierta y creo que escapó por ahí porque la puerta principal no funcionaba en aquella época. ¿Tomáis conciencia? ¿Tienes una llamada? Ha desaparecido tu padre, inmediatamente vas a poner la denuncia. ¿Con qué te encuentras a la hora de poner la denuncia?
Bueno, me llamaron a las 11 de la noche, si él escapó a las 8 y cuarto, me llamaron a las 11 de la noche, llegué, me recibió una chiquita de la residencia y la señora de la limpieza, y había una pareja de la Guardia Civil que se marchaban, y bajé a casa del alcalde a decir que por qué no seguíamos con la búsqueda. Pero cuando pones la denuncia, cuando vas a poner la denuncia, ¿qué te dicen? ¿Qué me dicen? ¿Que tienes que esperar? Ah, bueno, sí, que tengo que esperar porque era muy temprano para poner la denuncia, claro. ¿Muy temprano? Muy temprano, sí, que hasta el día siguiente que no la pusiera. Esto hay que decirlo porque esto no debía ocurrir ya nunca en la vida, pero ocurrió. Ocurrió, sí. Y el caso es que, bueno, tú te pones en marcha, pides ayuda a la Guardia Civil y buscas, en los primeros días la búsqueda es súper intensa. Cuenta un poco, porque tu padre creo que tenía una finca, un terrenito, ¿no?, cerca de la residencia. Efectivamente, a 2,5 kilómetros, en una organización que se llama Navaonda, que pertenece al término municipal de Navaondilla. Yo llego a las 11 de la noche, monto con el grupo de montaña en el coche y recorremos todos los caminos hacia San Martín de Valdeiglesias, Cadal Solo Vidrio, Rózar de Puerto Real y demás, porque era la zona por donde él se movía. Y agotasteis la noche entera buscando. Sí, día y noche, 2 noches, efectivamente, sí. ¿Y ningún rastro, ninguna pista? Nada de nada. Le pierdo la pista a 200 metros de la residencia, que está justamente el ayuntamiento. Le vi una pareja allí sobre las 8:20 o por ahí, y a mí me llamaron a las 11 de la noche, que fue cuando me puse yo en marcha. Fue la búsqueda del hijo en busca de su padre, con poco acompañamiento, ¿no?, por parte de las fuerzas de seguridad. Es que yo quise traer a gente de la Sociedad de Cazadores de San Martín de Valdeiglesias y me dijeron que no por el tema de no borrar rastros en el campo. Y luego más tarde ya sí los pude traer. Pero creo que sí que es verdad que estuvieron 3 helicópteros el primer día, Guardia Civil, bomberos y un helicóptero de la Comunidad de Madrid. Pero hay gente, como digo yo, que sí iba con ánimo de buscar. Hay otros que, bueno, es su día de trabajo y no pueden ir 3 guardias civiles por un camino y los demás buscando en el monte, ¿sabes? Entre ellos yo y gente que me acompañaba. Ramón, estás aquí porque evidentemente quieres saber qué pasó con tu padre, quieres tener noticia de él. ¿Cabe siempre la posibilidad de que alguien haya visto algo, de que viera algo en ese momento? Recordemos, mayo, justo hace 2 años, 2024, describe bien el territorio, la zona de la desaparición. Bueno, la zona es con bastante vegetación, es zona de lomas, de monte, hay fincas de caza mayor, hay viñas, hay arroyos. Es una zona que, bueno, hay que conocerla un poco porque también hay muchas vallas de ganado, que hay que pasar, muchas veces rábalas en las piedras o después se engancha con algún alambre y puede sufrir alguna caída. Por todo eso, ¿tu demanda cuál es? Y frente a todo eso. Mi demanda es que hay un socavón también cercano a la carretera, paralelo a la Cañada, que va de Navaondilla a la glorieta de Casillas y luego más allá hacia Sotillo Ladrada, un socavón que dicen que tiene 14 metros de profundidad y 800 o 600 metros de largo, y pienso que posiblemente cuando le cayó la noche vería luces de carretera, esa es mi imaginación, y posiblemente pudo caer ahí. De modo que es una zona de búsqueda prioritaria, según tu criterio. Lo que pasa es que hay que desbrozarla y mandé un escrito al alcalde de Rózar de Puerto Real que, bueno, desde el mes de junio estoy esperando la contestación. El otro día hablé con él y me dijo que dependía de la Comunidad de Madrid. Ese punto, esa demanda sigue vigente, también tiene responsabilidad naturalmente la Comunidad de Madrid. ¿Tienes confianza en que haya respuesta? Es tu demanda, es la demanda de la familia. Yo me da cuenta en este tiempo y lo veo en otras ocasiones y en otros ámbitos, que está la lucha de las comunidades. Pues ese llamamiento que hemos hecho desde aquí, gracias Paco y gracias Ramón por haber estado con nosotros esta tarde. Ojalá se encuentre a tu padre. Muy bien, bueno, y esta noche, después de la revuelta, no nos podemos perder, pues el programa se nos ha ido de las manos. Acaba abril, además, y RTV lo hace a lo grande. Estamos de enhorabuena porque La 1 es la cadena que más crece y firma su mejor abril en 14 años. Programas como La Hora de la 1, Mañaneros, Malas Lenguas. Y por qué no decirlo, también nosotros aquí en Directo al Grano obtienen mejoras históricas en su franja. También han crecido los informativos y ficciones como La Promesa o Valle Salvaje, que siguen líderes en su franja. Grandes datos, así que nos vamos de puente agradecidos y emocionados. Pues adiós y gracias a todo el equipo. Chao. Hasta el lunes. Chao.